¿Qué tal, señores? Buenas noches. Bienvenidos una semana más a este programa que llamamos Lo Hablamos. Hoy es miércoles 27 de diciembre, estamos en la semana entre la Navidad y la Nochevieja, por tanto nosotros les deseamos hoy a todos ustedes felices fiestas, feliz Navidad. En Sevilla la actualidad no para, no cesa. Hoy ha sido día de pleno. Se han visto las caras en el Ayuntamiento de Sevilla a los 5 grupos con representación municipal. En el último pleno del año se han hablado muchas cosas, entre ellas la más importante, el cambio de nombre de 8 vías que todavía guardaban la memoria del franquismo. 2 de ellas en el distrito este, otras 2 en Los Remedios y una en Nervión y otra en Macarena. Han cambiado su nombre por fin para borrar definitivamente la huella del franquismo. Ha sido un pleno muy intenso con otros muchos asuntos, como por ejemplo la aprobación del escudo definitivo de la ciudad de Sevilla. Había una propuesta de participar para eliminar la espada de San Fernando. Finalmente, con el voto a favor de PP, Ciudadanos y PSOE, ha salido adelante la propuesta que estaba prevista, el escudo de siempre, el tradicional. También se ha hablado del plan de la bicicleta para 2020. Y estos días, Sevilla sigue rindiendo homenaje a gente ilustre, como el doctor Pérez Bernal, que tiene ya, desde la pasada semana, una calle muy cerquita del Hospital Virgen del Rocío. Todos quisieron estar con él por la labor tan importante que ha hecho por la donación de órganos durante toda su carrera profesional. El alcalde y, lo más importante, pacientes y donantes que estuvieron de su lado junto a su familia para que Sevilla, lo más importante, en vida, le haya tributado un merecido homenaje al doctor Pérez Bernal. Donde no están las cosas de homenaje es en Cataluña, porque pasó el 21 de diciembre, pasaron las elecciones y el escenario sigue siendo el mismo. Los independentistas tienen mayoría en escaños que no en votos, pero no se sabe qué va a ocurrir, porque el presidente que salga de este Parlamento será con toda probabilidad partidario del Procés. Por tanto, parece que todo vuelve a empezar. La única novedad vino de la mano del triunfo de Ciudadanos. Por primera vez un partido constitucionalista, un partido nacionalista en el terreno de España, del Estado, ganó las elecciones con Inés Arrimadas y Ciudadanos. En la parte más negativa, la caída, el descalabro del PP. 3 diputados que luego han sido 4 cuando se terminó de contabilizar el voto exterior. Parece que en Cataluña la polémica no cesa y que seguiremos con este debate abierto durante los próximos meses. Quizás por ello, quien se refirió al asunto catalán durante su tradicional discurso de Nochebuena fue el rey Felipe VI. En sus palabras a la ciudadanía pidió reflexión, responsabilidad y sobre todo consenso. Dice el rey que la serenidad y la convivencia tienen que marcar el camino y que no podemos caer en los errores del pasado. También habló de la economía, de la lucha contra la violencia de género y de cómo debe ser el futuro de España. Pero como ya les decimos, las principales palabras del monarca de Felipe VI fue para referirse al asunto catalán. Un camino que, en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana, tan diversa y plural como es, recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo, de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos. En clave andaluza, la actualidad sigue estando en torno al juicio del caso de los ERE. Ya saben que solo se celebraron 3 sesiones y que se ha suspendido, aplazado hasta el 9 de enero. De momento solo ha dado lugar a leer los escritos de las defensas, pero en Andalucía todo el mundo sigue hablando de este asunto. Ha hablado la jueza Laya en una conferencia en Valencia, quizás entrando en un caso que ya no le corresponde. Y también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, salía en defensa en una entrevista concedida a la cadena SER de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, también de su partido, el PSOE. De este modo se mostraba, hablaba claramente la presidenta Susana Díaz. Si no han podido decir que Xavi Griñán se ha llevado un duro, no han podido decir que ha habido financiación ilegal del PSOE en ningún momento. Pues aquí, ¿qué es lo que ha habido? Que han querido ganar en los juzgados lo que no ganaban en las urnas. Pues ya lo ven, clara, muy clara que ha sido la presidenta Susana Díaz. Y hablándoles de nuestra región, estamos de enhorabuena en Andalucía y en esta casa, porque el Premio Andalucía de Periodismo en la categoría de prensa ha sido concedido a 2 compañeros del Correo, Diego Manuel Díaz e Isabel Campanario,
por un reportaje que realizaron con motivo del primer aniversario del accidente del A400M en Sevilla. Se titulaba A400M, un año de la tragedia, un artículo maravilloso, excepcional, que mereció el reconocimiento del jurado a nuestros compañeros Diego Manuel Díaz e Isabel Campanario, a los que desde aquí nos sumamos en cuanto a una más que merecida felicitación. De todos estos temas, les decías, y de muchos otros, vamos a hablar esta noche en nuestra tertulia. Hoy, con uno de los premiados, Diego Manuel Díaz, Nieves González y Rocío Belis. Con ellos también vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla durante todo el año 2017. Ha sido mucho, por tanto tendremos mucho tiempo por delante para reflexionar sobre ello. Antes, ya saben, es el momento de la entrevista. Hoy en el Cara a Cara recibimos al que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. Hablar de Antonio Rodrigo Torrijos es hablar del comunismo más ortodoxo y doctrinario. Quizás más que por el nombre usted recuerde al que llegara a ser primer teniente de alcalde de la ciudad por Izquierda Unida, por su pipa y su barba siempre cuidada. Sí, Antonio el comunista, el de la pipa, resiste y sigue luchando contra el fascismo desde un segundo plano. Desde su retirada de la política activa en diciembre de 2013, Torrijos ha convertido las redes sociales en su herramienta de lucha. Su nombre volvió este año a la esfera pública y volvió a ocupar portadas, aunque no tantas como cuando le señalaron como el logro de la izquierda a que quisieron colgarle el San Benito de la corrupción. Finalmente, y aunque llegó a sentarse en un banquillo, resultó absuelto por el caso Mercasevilla. Absuelto, pero no sin pena, pues la apertura de este caso supuso para él la ruptura con el ayuntamiento, desde el que impulsó actuaciones tan importantes como el carril bici, las peatonalizaciones o el bonobús solidario. Torrijos lleva a gala ser de izquierdas y a sus 67 años no lo va a ocultar, después de haber forjado su carrera política desde las trincheras del sindicalismo, pues fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras desde la clandestinidad, cuando ser rojo era pecado. Hombre de amplia oratoria, los que le conocen dicen de él que es una persona vehemente, trabajadora y testaruda. Hoy, este sanitario de la rama de la psiquiatría nos visita en pleno solsticio de invierno para hablar con él de su paso por el ayuntamiento, de su absolución y de otros temas de actualidad. Esta noche, en Lo Hablamos, despedimos el 2017 junto al que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. Pues él es nuestro invitado de esta noche, con el que despedimos el año. Para nosotros, les digo sinceramente, es toda una satisfacción que esté aquí acompañándonos en el Correo de Andalucía Televisión. Antonio Rodrigo Torrijos, buenas noches. Buenas noches, la satisfacción es mía y el agradecimiento absoluto por mi parte. Qué ganas tenía de saludarle en este plato, de verdad. Bueno, señor Torrijos, hemos visto un vídeo que ha hecho nuestra compañera Rocío Belis sobre su persona. ¿Qué queda de ese hombre que ha contado Rocío, ese hombre que decían el señor de la pipa en el Ayuntamiento de Sevilla? Bueno, ahora de momento llevo ya un año sin fumar. Buena cosa. Y lo echo de menos, sinceramente, porque para mí fumar en pipa era como una liturgia, no tanto el fumar como el cuidar la pipa, el seleccionarla, el picar el tabaco, el prensarlo. Pero bueno, cosas de la salud, y llevo ya un año sin fumar, pero por lo demás sigo siendo el mismo, no fumo en pipa, pero tengo y profeso las mismas ideas y tengo la misma voluntad personal por contribuir humilde y modestamente a mejorar la vida de la gente que me rodea y a luchar por una sociedad más justa y más libre. Que no es poco. Que no es poco. Hace algunos años ya abandonó la primera línea política en el Ayuntamiento de Sevilla. Hace menos, en el mes de junio, fue noticia por esa absolución en el caso Mercasevilla, prácticamente porque, bueno, sin el prácticamente, ¿no? Porque no había ni siquiera indicio de su participación. ¿Cómo vivió ese día, ese 21 de julio? Bueno, pues si no ese día lo viví desgraciadamente enfermo. Estaba encamado, consecuencia de una enfermedad seria, y lo viví con mucha pena porque no pude ir ni siquiera a recoger la sentencia a la audiencia, vamos, a los juzgados. Y sobre todo lo que más lamento de no haber podido ir es no haber saludado y haberme despedido de los acusados, que después también quedaron absueltos, que estuvieron ocupando conmigo banquillo, de los abogados de las defensas,
de los propios abogados, de las acusaciones particulares, del Ministerio Fiscal, de mi abogada especialmente, y sobre todo también de doña Yolanda Sánchez Gusema, que fue la magistrada que administró este complejo proceso por su duración y su contenido, y que lo hizo con tanta profesionalidad y sensibilidad, ¿no? De tal manera que no pude, lo viví con mucha pena en la cama, porque no pude ni siquiera disfrutar algo que para mí había sido evidente desde el primer día, y era mi inocencia. Usted lo tenía claro, pero hubo mucha gente, señor Torrijos, que quizás orientados por determinadas corrientes le culpabilizaron a usted mucho antes de que terminara incluso la instrucción, desde el primer momento. Por eso imagino que el hecho de que se le comunicara esa sentencia en el que quedaba suelto de todo lo que se había dicho, aparte de que lo vivió en la distancia, supuso algo muy especial para usted. No sé si una justicia por partida doble, ¿no? La justicia del tribunal y la justicia de los hombres, en este caso. Bueno, la del tribunal quedó clara. No hay indicios, ni se apuntaron siquiera indicios que certificasen de alguna manera, aunque fuese indiciariamente, reitero, algún tipo de culpabilidad penal, ¿no? La de los hombres es distinta, ¿eh? Y me explico, porque la sentencia significó para mí confirmar algo que yo ya había vivido y que había sentido desde el primer momento, y era mi inocencia. Mi inocencia en un proceso que para mí comenzó en 2011, en plena campaña electoral, cuando Izquierda Unida decidió presentarme como cabecera de lista y por tanto candidato a la alcaldía, ¿no? Y lo sufrí de esa manera, ¿no? Pero al mismo tiempo la satisfacción fue que por fin se hacía justicia. Aquello que yo decía, ¿no?, que tenía confianza en la justicia, se hizo justicia. ¿Le ha pedido perdón a alguien de los que le acusó directamente? No, ninguna persona de los que me acusó me pidió perdón. Yo creo que hay que ser muy grande y al mismo tiempo muy ser humano y muy autocrítico. En definitiva, buena gente, que diríamos los castizos en Sevilla, para pedir perdón por un error, digamos un error tan brutal como el que se cometió conmigo, ¿no? Pero desgraciadamente no hay esa buena gente ni esa grandeza humana que conduzca ni a Zoido ni a ninguno de los que me acusaron tan lamentablemente de delitos tan serios para que me pidieran perdón. ¿Pero lo esperaba? No, bueno, yo soy rusoniano. En el fondo pienso en la naturaleza bondadosa del ser humano. ¿Y por qué no? La diferencia política se podía dejar a un lado y alguien podía haber dicho de manera natural y humana, pues me he equivocado, mira Antonio, te pido excusas porque creía que eras culpable, te denuncié, pero después ha quedado demostrado que eres inocente y por tanto te pido excusas. No lo hizo nadie y yo lo lamento. Lo lamento por ellos, ¿no? Sí, más que por usted, ¿no? Sí, porque con esa actitud muestran una catadura que desde luego les distancia mucho de la naturaleza bondadosa del ser humano que decía Rousseau. Ha dicho antes que, bueno, lo ha dicho y ahí está constatado, que la denuncia se produjo en plena carrera electoral, en esas elecciones municipales de 2011. No sé si tiene la sensación que el PP utilizó todo este asunto para acabar con su carrera política, porque en ese momento usted era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, su partido en Sevilla era clave para la gobernabilidad, sin embargo, en un momento clave llega esta denuncia. ¿Fue una artimaña política más que otra cosa por parte del PP? Bueno, la denuncia se hizo y se dio publicidad de la misma en plena campaña electoral de las elecciones municipales del 2011. Se me imputó después de las elecciones. Hubo toda una estrategia, una operación de carácter mediático en la que se repetía un día sí y otro también mi culpabilidad. No se me planteaba en ningún momento siquiera la presunción de inocencia, sino era culpable, ¿no? Bueno, se hizo en plena campaña electoral, la denuncia la hizo el señor Zoido, hubo editoriales, portadas e incluso recuerdo de aquel entonces una televisión, Sevilla Televisión creo que se llamaba, que curiosamente después de las elecciones municipales desapareció, que un día sí y otro también, todas las noches, era yo la estrella a batir en sus programas, ¿no? Y por tanto, sí, no me cabe la menor duda que hubo una estrategia política para eliminar a un responsable político
que tenía responsabilidades de gobierno en la ciudad de Sevilla y que había optado por combatir las desigualdades, que había optado por transformar la ciudad en términos económicos, sociales y políticos, y que eso contradecía intereses de esa minoría que no se presenta a las elecciones en nuestra ciudad, pero que manda mucho. Y consecuencia de esa minoría y del papel que jugó el señor Zoido en la denuncia, no me cabe la menor duda que fue una estrategia para eliminar a un adversario político que estaba poniendo en solfa y en cuestión los sacrosantos privilegios que algunos vienen disfrutando allende los años en esta ciudad. Entiendo que me quiere decir que hay una élite en Sevilla que movió Roma con Santiago para hacerlo desaparecer completamente del terreno público. Y si no pudo por lo civil, fue por lo criminal en este caso. Efectivamente, y lo digo no porque esté instalado en un discurso paranoide, ¿no? Es racional. Mire usted, soy teniente de alcalde, estoy cumpliendo un programa que cuestiona serios intereses privados en la ciudad, luchando contra la especulación, promocionando vivienda pública por miles, en pleno boom inmobiliario, a un tercio vendiendo estos pisos del ayuntamiento, a un tercio de lo que valía el mercado. No tan solo lo que hicimos, sino también lo que impedimos, ¿no?, que se hiciera la operación de Tablada, que era un pelotazo urbanístico de mucho cuidado, o lo de la central térmica de Punta del Verde, que hubiera afectado a media ciudad en términos de agudizar las patologías cardiorrespiratorias. Por tanto, esto agredía los intereses, ya digo, sacrosantos de esa minoría, especulativa, financiera, económica, política también, y evidentemente primero usaron las típicas campañas ingenuas, ¿no? Como por ejemplo recuerdo lo del solsticio, ¿no?, y algunas otras falsedades, ¿no? Pero visto que no había forma, optaron por la vía judicial, teniendo en cuenta que además tenían un peón muy importante, eso que yo llamé el Tea Party local, tenían un peón muy importante, que era un candidato entonces a la alcaldía de la ciudad, que se llama Zoido, y que además de profesión es juez, y de estas cosas sabe. Un poco paradójico, ¿no? Bueno, no tan paradójico, es bastante coincidente, ¿eh? En ese caso, algunos intereses son bastante coincidentes. Todavía le queda, señor Torrijos, una causa pendiente, la operación Enredadera, que debe resolverse a corto plazo. ¿Qué espera de este asunto? ¿Se confirmará lo que ya hemos visto en el tema Fundación de Sevilla, en el tema Mercasevilla, que al final no era para nada? Bueno, yo tengo una posición que, como tantas otras en mi actuación, se podrá o no compartir, es muy firme y muy reiterativa. Yo desde hace años, y a las hemerotecas me remito, se pueden observar, desde la primera denuncia que tuve por parte del PP, del señor Zoido, o de esa derecha del Tea Party local, desde la primera denuncia que tuve, mi respuesta cuando se me preguntaba siempre fue la misma, y la sigo sosteniendo. Yo no opino sobre casos que están sub judice, respeto a la justicia y tengo confianza en la misma, ¿no? En el caso de Mercasevilla se demostró, esa confianza ha quedado palpablemente recogida, ¿no? También sucedió en dos casos anteriores, porque lo que no sabe mucho la ciudad, porque se olvida los que manipulan la información e instrumentalizan la opinión pública, es que yo he sido denunciado ya en 4 casos. Fui denunciado en Sevilla Global, aquello se archivó. Fui denunciado en Fundación de Sevilla por el señor Zoido, y bueno, el juzgado número 16 emitió una exculpación en mi caso que literalmente viene a decir, y digo literalmente porque lo recuerdo, que no ha quedado justificada ninguna responsabilidad penal en la actuación de don Antonio Rodrigo Torrijos en estos hechos investigados. Quedó también en solfa. Y ahora Mercasevilla, que ha quedado como el gran colofón, quizás sea la más mediática, la más importante por su duración y su importancia, la más importante. Bien, bueno, ha quedado eso así, ¿no? No me cabe la menor duda que si uno hila eso con que quien impulsó estas denuncias fue el Partido Popular o directamente el señor Zoido, como el caso de Mercasevilla, ¿no? Si además los abogados que actuaron en Mercasevilla fueron abogados que durante la etapa que estuvo Zoido de alcalde fueron contratados por Mercasevilla o el ayuntamiento, no lo sé con certeza,
para llevar el caso, si además coincidentemente se adobaba todo con tertulias, con comunicados, con notas de prensa, con opiniones públicas emitidas en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación escritos, etcétera, pues estamos en presencia de una operación grosera, pero muy firme, para eliminar a un adversario político que no interesaba los intereses que dicen defender y que al final se convirtió pues en una auténtica acoso político. Vamos a hablar dentro de poquito de su labor política en el Ayuntamiento de Sevilla, porque ha pasado el tiempo y yo creo que es el tiempo suficiente como para reflexionar de aquello, pero la última que le quiero hacer en este sentido. Este gobierno municipal, esta corporación municipal, puso en marcha una comisión de investigación del caso Fitonovo, en ella estuvo usted citado. Yo le quisiera preguntar por qué declinó la invitación o por qué no asistió. Sí, sí. Bueno, pues mire usted, por la misma razón que antes no le respondí con detalle a lo de Madeja, ¿no? No hago valoración en un proceso que está sub judice, tengo confianza en la justicia y espero, simplemente afirmo que me declaro inocente con firmeza de cualquier implicación ilegal en ese asunto, ¿no? Pues fue por indicación de mi abogada. El caso está sub judice, ella consideró que no era conveniente y me recomendó que no debiera asistir para no contradecir o interferir en el proceso de investigación, y así lo hice, y por eso no asistí a la comisión de investigación, lo comuniqué por escrito al ayuntamiento en estos términos. ¿Cree que son efectivas ese tipo de comisiones paralelas a lo judicial? Bueno, yo creo que sí, en muchos casos sí, ¿no? Yo creo que es bueno que los representantes del pueblo pues intervengan, investiguen y racionalicen pues presuntos casos de irregularidad o de ilegalidad que se puedan cometer en el uso del ejercicio público. En general yo creo que son útiles, no siempre de añadir, pero creo que en general son útiles y es una buena gimnasia democrática el hacerla y practicarla. Digamos una cosa, después de estas 4 denuncias de las que hemos hablado, este final precipitado de su carrera política en el ayuntamiento, ¿alguna vez se ha arrepentido de haberse metido en este fango e intentar trabajar por su ciudad, vistas las consecuencias que finalmente ha tenido? Si ahora volviera atrás, ¿volvería al mundo de la política? Bueno, mire usted, he de decirle y reconocerle, Mario, con toda humildad, que todo este proceso y la vida pública me ha costado mucho, en términos personales, en términos públicos, ser considerado por la calle, por mucha gente, como un delincuente. Para hacer eso se hizo esta operación, evidentemente, para dar la imagen de un político falaz, sucio ante la opinión pública, que no merecía ni el respeto y mucho menos el apoyo o el voto de los sevillanos, ¿no? Bueno, después de eso, del daño personal, he enfermado, he sufrido en mi entorno familiar, en mi entorno orgánico y político, pues he sufrido bastante por esta... Pero mire usted, yo sabía que venir a gobernar en una ciudad como la ciudad de Sevilla, con un proyecto político de transformación, con una idea de nueva distribución de rentas económicas, de rentas de capital a rentas sociales, con la idea de reducir y recortar los privilegios que algunos sectores muy minoritarios siguen teniendo en la ciudad. Yo sabía a lo que me exponía y ganaron ellos, ganaron los malos, hicieron toda una operación, para eso tenían tantos medios y lograron que dimitiese y que abandonara la vida pública. Pero mire usted, no me arrepiento de haber hecho esto. Es más, seguramente le pareceré rozando la patología social o la patología mental, si usted me apura, pero si se volviera atrás, volvería a intentarlo a pesar del daño que se me hizo. Yo creo que merece la pena hacer política para reducir las desigualdades, para contribuir a una sociedad más libre, más justa, más sana y, si usted me permite, más alegre. Que eso fue lo que intentamos hacer en el Ayuntamiento de la ciudad y en gran medida lo conseguimos. Después de escucharle estas últimas palabras, ¿no? Marcharse ese día que tuvo que tomar la decisión de decir abandono la vida política, dimito de mi cargo en el Ayuntamiento, ¿ha sido la decisión más difícil que ha tomado en su vida o la que más le ha costado tomar? No, ha habido muchas en mi vida privada y pública que he tomado otras decisiones. Mire usted, yo no abandoné, yo abandoné, dimití, para no hacerle daño y no involucrar a mi organización en este feo asunto, en este sucio asunto, en esta grosera operación
que se hizo contra mí, sobre todo contra lo que yo representaba. Pero yo me fui simplemente de concejal. De la política no me he ido nunca, ni siquiera en los momentos más duros. Yo tengo responsabilidades orgánicas en mi partido, el Partido Comunista de España, tengo responsabilidades orgánicas en mi fuerza política, Izquierda Unida, las sigo ejerciendo y desde luego puedo haber sido derrotado y lo reconozco, sinceramente. Yo creo que ganaron ellos, los malos. Los malos que se presentan además mediante una obscena campaña mediática como los buenos, pero son los malos. Los buenos son los buenos. Pero puedo admitir que fui derrotado. Pero solamente son vencidos aquellos que se rinden. Y se rinde uno cuando asume los valores del adversario. Yo nunca lo hice y nunca lo haré. Por tanto, no me siento rendido, me siento derrotado. Y por tanto, tiempo hay todavía para continuar en la lucha por las ideas que digo defender. Le veo con ganas, no sé si con tantas como para plantearse volver al ayuntamiento en algún momento. Bueno, yo no me he ido, como le he dicho, no me he ido por nunca. Eso, como no se ha terminado de marchar, no Pero sé si se ve otra vez en Plaza Nueva. En el tema de un cargo, sí me fui del cargo institucional. Volver a un cargo institucional, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo sinceramente que ya ha pasado mi tiempo, ¿no? Mi tiempo en esa faceta de representación institucional. No obstante, lo que no ha pasado, y creo que no pase hasta el día que desaparezca, es el compromiso de seguir luchando en mi fuerza política, en la vida social, en las organizaciones sociales, en los movimientos. Ahora estoy enrollado, y perdone la expresión, sí, de buena manera total y absoluta, con la plataforma en defensa de las pensiones públicas. Ya hemos organizado una coordinadora andaluza que se llama Movimiento en Defensa del Sistema Público de Pensiones, o la coordinadora estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones, que ya tiene participación de muchas provincias. Quiero decir que voy a seguir, no abandono. La vida política para gente como yo es un compromiso, es un sentimiento. Pero no la cierra del todo la puerta, ¿no?, al cargo orgánico, bueno, al cargo institucional, perdón. Hombre, le digo que o le da un nunca se sabe, porque nunca hay que decir de este agua no beberé, ¿no? Pero creo sinceramente, y hablando en serio, que ya pasó mi tiempo del cargo institucional. Son otra gente los que lo están haciendo, y yo modestamente desde un segundo plano o al lado siempre estaré ayudando a los míos, siempre estaré trabajando contra las desigualdades y siempre estaré soñando y actuando por una sociedad que creo que es posible construir y que es una sociedad más igualitaria. Bueno, ahí queda, que le cierra ya. Yo creo que sí, que le ha cerrado la puerta al cargo institucional, pero bueno, va a seguir apoyando desde otro punto de vista, como lo está haciendo. Vamos a hacer nosotros una pausa rápida para publicidad y volvemos con el señor Rodrigo Torrijos a hablar de su legado y de esa Sevilla que en el bipartido, el gobierno que formaron PSOE e Izquierda Unida, transformó a la ciudad de Sevilla tal y como hoy la conocemos. Pausa y volvemos ya enseguida. De vuelta en el Correo de Andalucía Televisión, lo hablamos hoy miércoles 27 de diciembre con el que fuera primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que nos está hablando a corazón abierto de todas estas causas judiciales de las que ha salido absuelto. La justicia le ha dado la razón donde los hombres se la quitaban, y de todo lo que ha rodeado estos años de política y desde que abandonó los cargos institucionales, porque como han visto sigue al pie del cañón trabajando por lo que siempre ha creído, por esa sociedad más justa. Perdón. Nos habíamos quedado, señor Torrijos, con las ganas de seguir repasando o de empezar a hablar de ese legado que dejó en la ciudad de Sevilla. Yo tengo aquí apuntado que usted participó en 132 plenos a lo largo de su cargo institucional al Ayuntamiento de Sevilla. No sé si será la cifra exacta o no, pero bueno, por ahí andará la cosa, ¿no? Hoy ha sido día de pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, la vida sigue, los plenos siguen, y usted seguirá viendo la ciudad. Esa que dejó a la que hoy se encuentre, por la que hoy pasea, ¿se parece mucho? ¿Ha cambiado en demasiadas cosas? 132 plenos son muchos, ¿no? Yo no lo había contado nunca, pero parece toda una vida. De hecho, la verdad que es toda una vida, ¿no? Bueno, pues sí, hay cambios. No todos han sido positivos, ¿no? Por ejemplo, a mí me entristece mucho observar, por poner un ejemplo, como, por ejemplo, la maravillosa red de vías ciclistas que nosotros impulsamos, que nos situó a Sevilla como la tercera ciudad mundial
de la bicicleta, que permitió que docenas de miles de sevillanos diariamente y sevillanas utilizaran esos carriles bici, que se impulsó la formación y la cultura de un sistema de movilidad, de intermodalidad en el transporte, que empezaba por el peatón, la bicicleta, el transporte público y finalmente el coche privado. Pues ver, por ejemplo, cómo esa red de vías ciclistas se ha deteriorado mucho, fundamentalmente como consecuencia de los 4 años de inacción de la época de Zoido en el ayuntamiento, y algunas otras cosas, ver, por ejemplo, una atonía en la construcción y promoción de vivienda pública para resolver el problema de la vivienda, o ver, por ejemplo, la ausencia de participación ciudadana en la cosa pública, en la red pública. Veo diferencias, pero no para bien, sino para mal. Cuando usted pase ahora por la avenida, por la Puerta Jerez, por la Plaza Nueva, ve el Metrocentro y a tantos sevillanos disfrutando de una Sevilla de las personas, ¿qué se le pasa por la cabeza? Porque mira que fueron críticos, ¿eh? Bueno, mereció la pena, ¿no? Mereció la pena. Ya le dije antes en la primera parte de la entrevista que si tuviera que volver atrás, yo hubiera hecho lo mismo, porque merece la pena. Merece la pena ver cómo tantos miles de personas se desplazan en la ciudad de Sevilla con la bicicleta, con lo que eso tiene que ver de salud, de intermodalidad, de ausencia de contaminación, de rapidez, de economía también. Satisface mucho observar, por ejemplo, tantas miles de personas por esa avenida, pero también por la calle Asunción y San Jacinto. Es que yo le costó, Que la resistencia fue brutal, fue brutal. Que por cierto, le cuento una anécdota. Me cuentan que recientemente alguien intentó, al final del mandato de Zoido, intentó acabar con las peatonalizaciones, revertir la peatonalización de San Jacinto y de Asunción, y fueron la gente las que se opuso. La propia gente que había sido instrumentalmente utilizada para agredir la propuesta de peatonalizar esa zona de la ciudad de Sevilla, son las que se oponen, porque al final se ganó en calidad de vida. Bueno, ahora parece que el PP es partidario incluso de peatonalizar lo que queda de San Jacinto, de No, Asunción, perdón. No, que va. No, El ¿no? PP fue el Ahora le inductor digo. de la peatonalización, el que las llevó a efecto, no el que ahora, el que la ha llevado. Es que así funciona esta derecha, ¿no? Tan poco sólida, tan líquida, ¿no? Esta derecha que se opone instrumentalmente a un avance para la mayoría social, sencillamente porque lo hace otro. Pero cuando ya ese otro no está, asume la obra o la iniciativa como propia, ¿no? Tenga usted en cuenta que ahora, y usted lo ha dicho, el PP está planteando peatonalizar más allá de Asunción. Yo recuerdo a ese PP gritando desaforadamente en los medios de comunicación afines de esta ciudad que aquello era una locura y que iba a acabar con el comercio y que iba a ser una desgracia para los Remedios y para Triana, ¿no? Y al final, mire usted, la vida pone a cada uno en su sitio. Hoy el Partido Popular está defendiendo que se amplíen las peatonalizaciones. ¿Ha sido Zoido el alcalde más dañino para el Ayuntamiento de Sevilla? Bueno, ha sido, si usted me permite un término que no sé si es correcto y ya por la hora de esta entrevista, es como un coitus interruptus. El alcalde Zoido ha sido el alcalde de la gran esperanza, de la gran operación mediática, que logra obtener 20 concejales, algo desconocido en la etapa democrática del ayuntamiento de la ciudad, para nada. Es más, y no me vea usted de manera grosera o de manera inelegante, yo le pregunto a usted, ¿me puede usted decir algo que recuerde de los 4 años del gobierno de la ciudad de Zoido? Yo lo he preguntado por ahí a algunos amigos que tengo, cuando hablo en alguna tertulia, les pregunto a la gente, oiga, díganme ustedes qué recuerdan de la etapa de Zoido alcalde en la ciudad de Sevilla. Y la gente se pone a pensar y no recuerda nada. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien en la ciudad de Sevilla que sea de mi proyecto político, de mi ideología o contraria, le pregunta a usted, ¿recuerda algo de la etapa de Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad de Sevilla? Y le dirá, pues mire usted, los carriles bici, o mire usted, las piscinas cubiertas, 3, o mire usted, los 22 campos de césped artificiales y el deporte de base, o mire usted, esa maravilla de bonobús solidario que están disfrutando los parados. Es algo inédito en el municipalismo de la historia
en la historia municipalista de este país, ¿no? O le dirán los miles de pisos que hicimos, o ese parque social de vivienda, ¿no?, tan maravilloso que respondió precursoramente a los desahucios, ¿no? En fin, le dirán muchas cosas que recuerdan a Izquierda Unida, ¿no? Sin embargo, no recuerda a nadie la etapa de Zoido. Fue una etapa absolutamente anodina, una etapa de vuelta atrás, que no hizo nada por la ciudad y que pudo hacer todo con 20 concejales. El hecho de que la primera decisión, una de las primeras decisiones que toma Zoido cuando entra de alcalde, sea acabar de raíz con ese plan centro en el que ustedes habían librado al casco histórico de Coche, ¿fue una revancha? ¿Fue un pago a ese radicalismo de sus votantes que le exigían haga usted algo para acabar con esto? Sí, fue un guiño a su electorado más ultra, a lo que yo siempre he llamado como la caverna, ¿no?, al Tea Party local. Por cierto, además hizo la reversión del Plan Centro haciendo una comisión de investigación que después se le volvió en contra, ¿no? Pero quedó palpablemente demostrado que había sido todo correcto y que incluso lo incorrecto era la actuación de la propia oposición entonces del señor Zoido. Sí, el Plan Centro lo que hizo fue deshacer, como deshizo, y no mantuvo la red de vías ciclistas, ¿no?, o como deshizo la oficina de la bicicleta, ¿no?, o como deshizo los presupuestos participativos, ¿no?, por ponerle algunos ejemplos, ¿no?, o como intentó deshacer algunas otras iniciativas que ya no pudo hacer, privatizó temas del Instituto Municipal de Deportes, que entonces eran públicos, ¿no? La reversión del Plan Centro fue un guiño a su electorado más ultra, al Tea Party local y a la caverna de la ciudad. Sí. Si hubiera usted ganado esas elecciones, la de los 20 concejales de Zoido, ¿qué gran proyecto tenía para esta ciudad que no sé si dejó a medias en el cambio o llegó a cambiar entera? ¿Qué más quería peatonalizar? ¿A dónde más quería llegar con la movilidad sostenible? ¿Qué se le quedó en el cajón? Bueno, mire usted, hay que diferenciar los planos, ¿no? Desde un ayuntamiento no es posible transformarlo, no es posible transformar absolutamente la sociedad si no se tiene el poder político, democrático, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es decir, se tiene el gobierno. Lo fundamental para transformar una sociedad, hacerla más avanzada, más igualitaria, más alegre, más feliz, es tener el gobierno. Desde Sevilla hicimos lo que pudimos. Tenga usted en cuenta que éramos 4 concejales, 3 más un dedil, que se llamaba entonces, se le decía de manera simpática porque era elegido a dedo como consecuencia de la aplicación de la ley llamada de grandes ciudades, ¿no? Éramos 4 concejales. E hicimos lo que hicimos, ¿eh? Hicimos miles de viviendas protegidas, hicimos esa maravilla del parque social de viviendas, ¿no?, que respondía a digamos, la necesidad de gente que estaba siendo desahuciada, ya entonces se empezó, ¿no? Era una maravilla, se hizo el bonobús solidario, los presupuestos participativos, se hicieron las reparaciones y restauraciones de las instalaciones deportivas, se restauró y no existía ninguno campos de césped artificial, se hicieron 21 o 23, no recuerdo, piscinas cubiertas, se hicieron los presupuestos. Torrijos, pero eso está ahí, eso está en los papeles. Sí. Yo quiero saber ¿Qué se podía haber hecho más? ¿Qué se le quedó por hacer? Pues se quedó... ¿Peatonalizar qué, por ejemplo? No, se quedó una política fiscal más avanzada. Una política fiscal que hubiese permitido haber obtenido más recursos públicos en una nueva distribución de la renta local a favor del trabajo y a favor de los menos favorecidos, ¿no? Se nos quedó, digamos, una estructura fiscal, una política presupuestaria que no pudimos del todo hacer, que hubiera sido la garantía de inversión pública suficiente para transformar la periferia de la ciudad, los barrios olvidados, fundamentalmente el polígono norte y el polígono sur, aunque se hicieron muchas cosas, hay que reconocerlo. Yo estuve de delegado en el polígono sur y se hizo desde el polideportivo con una vieja aspiración hasta la propia aplicación del comisionado, pasando por los campos de césped artificial y el tratamiento con las personas, los lunes al sol, el proyecto maravilloso de participación ciudadana, pero creo que lo que se nos quedó, y yo con 20 concejales hubiera hecho, es esa política fiscal que hubiera hecho que en la ciudad pagara más quien más tiene
y pagara menos quien menos tiene, y que hubiese obtenido más beneficio en función de la desigualdad de origen los sectores menos favorecidos de la sociedad sevillana. Me ha hablado del Polígono Sur, usted trabajó mucho por esa parte de la ciudad de Sevilla, hace poco estuvo aquí la comisionada, ¿no? Y decía que sobre todo lo que hacía falta era romper esa barrera física que a muchos sevillanos les hace no entrar en el Polígono Sur por temor a lo que pueda encontrar. Estos días estamos leyendo en los periódicos los apedreamientos que están sufriendo los autobuses de Tusán en esa zona de Sevilla. No sé cómo valora eso, qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Sevilla para no dejarle sin servicio y que no se produzcan este tipo de incidentes. Bueno, en primer lugar, una apuesta política clara. Seguramente pareceré muy duro si afirmo que toda gran sociedad urbana en este sistema desgraciado que algunos llaman neoliberal y que yo llamo en los términos antiguos simplemente como capitalista, necesitan zonas territoriales, zonas de desecho. Y el Polígono Sur ha sido siempre un intento de desecho de la sociedad sevillana mirando a la espalda de los que mandan, me refiero, ¿no? Lo primero que habría que hacer es dejarlo limpio, abierto a la ciudad de Sevilla, convertirlo en una zona más de la ciudad. Aquello que yo defendí, el sur también existe. El Polígono Sur es también Sevilla, ¿no? De tal manera que se soterre definitivamente el tren y que se tire el muro de Itaza, de tal manera que quede expedito el Polígono Sur al trasvase y a la mezcolanza cívica y ciudadana con el resto de la ciudad. En segundo lugar, no tanto usar el ladrillo, no tanto usar la piqueta, no tanto usar el urbanismo para abordar la solución a los problemas, sino tratar con la familia, tratar a las personas. Es un problema de cultura, de integración social, de inclusión social en definitiva. Y yo creo que al fin y al cabo, excepto nosotros que lo intentamos, pero no acumulamos la suficiente fuerza para llevarlo a cabo, lo que hay en el Polígono Sur, como en otras zonas de la ciudad, ya desgraciadamente también en parte de Torreblanca y en parte de la zona norte de la ciudad, son guetos derivados de una ausencia de voluntad política por transformar a las personas mediante la participación, la autoestima, la cultura y el cariño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Educamos? ¿Integramos? ¿Dónde está la clave? Todo está ligado, lo que pasa es que no debe haber... ¿Damos más policía, como piden No, también? no. Porque la policía es necesaria. Nosotros intentamos, y se sigue peleando por ello, que haya una comisaría en el propio distrito, en el propio Polígono Sur, no aledaño al distrito o al polígono, sino en el mismo Polígono Sur. ¿Por qué? Porque eso da garantía, da sensación de seguridad e integra más a la ciudad. La policía es necesaria, pero el tratamiento es integral. No puede hacerse solo desde la piqueta, solo desde la represión policial o desde la intervención policial, teniendo la seguridad como el frontispicio único en el que hay que abordar, sino también hay que ver las políticas sociales, las políticas culturales, las políticas de inclusión. Yo creo que por eso la gente que allí trabaja, maravillosa gente, yo doy fe de gente, muchos de ellos ni me comparten mi punto de vista, ni comparten mi posición, ¿no? Y yo los respeto, siempre lo hice, pero maravillosa gente, hombres y mujeres que están trabajando por algo tan precioso como es que se trate a la gente que allí vive en el Polígono Sur como ciudadanos de primera, igual que otros ciudadanos de la ciudad de Sevilla, que están llevando a la práctica el desarrollo siempre inconcluso, siempre incumplido del Plan Integral para el Polígono Sur. Una de las cosas por las que peleó también usted mucho y sigue haciéndolo es por el asunto de la memoria histórica. Hoy contábamos al principio del programa que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha cambiado el nombre de 8 vías al amparo de esta ley, que todavía sigue manteniendo esa herencia franquista. Usted, cuando pasa por la Basílica de la Macarena y sigue sabiendo que está allí enterrado Queipo de Llano, ¿qué piensa? Bueno, nosotros, cuando yo era primer teniente de alcalde, usted lo recordará, retiramos los honores, las medallas a los dictadores y a los genocidas, entre ellos a Queipo de Llano y a Francisco Franco Bahamonde, ¿no?, entre otros. Cambiamos 50 y pico de nombres de calles también en base a la ley de memoria histórica, de personas que eran notoriamente, tenían rótulos de calles que eran notoriamente impulsores del genocidio, de la dictadura, del asesinato masivo, de la noche negra de plomo del franquismo, ¿no?, y del golpe militar, ¿no? Entonces lo hicimos. Bueno, ahora es una alegría que hoy precisamente se hayan retirado 7 calles, que nosotros se nos pasaría, no nos daríamos cuenta,
Y pusimos también, respondiéndole a su pregunta, pusimos un monolito, lo hice yo y lo inauguré yo, en el sitio físico, exactamente en el sitio físico de la muralla de la Macarena, a pocos metros de la basílica, donde, por orden de ese genocida, de esa persona que es, digamos, incomprensible que alguien aún respete, se fusilaron allí a cientos de personas, a multitud de personas, y allí pusimos un monolito. Yo creo que el hecho de que el señor Queipo de Llano esté enterrado en la basílica es una anomalía histórica. Eso no pasaría ni en Italia, que sufrió el fascismo, ni tampoco en Alemania, que sufrió el nazifascismo, no pasaría. Solamente en España o en Sevilla está sucediendo, ¿no? Yo creo que es una anomalía histórica y yo creo que más temprano que tarde, finalmente, el señor Queipo de Llano será desenterrado de la basílica por respeto a los propios creyentes, que allí todos los días van a orar por su religión y por su Virgen, y por respeto también a los fallecidos, a esas 140.000 personas que aún todavía yacen y no se sabe dónde en las cunetas de este país. Somos el segundo país después de Camboya con más desaparecidos, como consecuencia del genocidio franquista y fascista, y por tanto esa anomalía histórica más temprano que tarde yo creo que se resolverá, sí, mi modesta opinión, con el respeto a quien no la comparta y sobre todo con el respeto a los hermanos y hermanas de la Macarena, es que la tumba de Queipo de Llano debería salir de la basílica. Bueno, parece que están en ello, ya veremos si, como dice usted, más pronto que tarde. Le quiero, antes de que entre los compañeros, le quiero preguntar por dos asuntos que le acompañaron durante todos sus años en el ayuntamiento y que yo creo que todavía le siguen persiguiendo, porque cuando le ven o cuando mucha gente se refiere al señor Torrijos, todo el mundo recuerda la Sevilla laica y sobre todo el solsticio de invierno. ¿Aquello se exageró muchísimo, señor Torrijos, o verdaderamente usted deseaba con esa credibilidad el solsticio de invierno por no desear la feliz Navidad? ¿O cómo fue aquello? Porque la ciudad fue un asunto confuso. Aquello es un ejemplo más de lo que hemos hablado durante la entrevista y seguramente tendríamos horas para hablar, ¿no? Aquello fue sencillamente una falsedad. Una malvada falsedad. Una consciente falsedad. Sabiendo que se iba a hacer daño y sabiendo que era falsa. Mire usted, le voy a contar cómo se produjo aquello. Fue en noviembre, a finales de noviembre, creo recordar, presentando yo la campaña del alumbrado navideño, que estaba yo muy contento, ingenuo de mí, ¿no? Porque había logrado que se modificara la energía a utilizar y las bombillas a plantear, eran LED, de menor consumo energético, iba a tener menos impacto de contaminación lumínica, etcétera. Y en ese contexto, al final de la rueda de prensa, una periodista, había 23 periodistas, medios de comunicación en aquella rueda de prensa, lo recordaré toda la vida, una periodista de un medio de la ciudad me preguntó que si yo deseaba el solsticio de invierno en esta fiesta, y le dije que sí, que yo a mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero, que tengo más cercana, pues les deseo de toda la vida el feliz solsticio de invierno en esta fecha. Al día siguiente, la portada de un periódico. Torrijos propone cambiar el nombre de Navidad por solsticio de invierno. Esto, que parece una broma, me costó amenazas de muerte. Tuve varios incidentes en la calle. Fue falso. Me llamó incluso la propia periodista diciéndome, mire usted, en privado le digo, yo no he hecho este editorial, eso no lo he hecho yo no he hecho esto. Se anunció que yo proponía cambiar la Navidad, ¿no? Esa es una falsedad. Fue uno de los comienzos de esa campaña mediática por dar la imagen de un político que, mire usted, yo me autorreclamo y me reivindico como una persona afable, cercana, si usted me pregunta, incluso hasta cachonda, muy introvertida, pero alegre, sí, sí. Y sin embargo crearon una imagen de un personaje sucio, falaz, grosero, inculto. Casi el Green de la Navidad. Exacto. Porque de eso se trataba. Se trataba de generar una imagen para que la gente, condicionando del voto, votaran a lo que después surgió, que fue los 20 concejales maravillosos del señor Zoido para hacer nada en la ciudad de Sevilla. Pero eso no importa. Lograron quitar a quien sí estaba dispuesto a cambiar la ciudad. Bueno, van a entrar nuestros compañeros. Yo seguiría todo lo que nos queda de programa, pero claro, están los compañeros fuera que quieren entrar también. Diego Manuel Díaz, Rocío Belis y Nieves González tienen ellos preparados también algunas preguntas para el señor Rodrigo Torrijos. Hablando de la Navidad, nosotros hemos salido a la calle
a preguntarles a ustedes, como nos gusta hacer cada semana, por esto de la Navidad. Y la pregunta que nuestro compañero Rafa Reyes les ha trasladado esta semana en las calles de Sevilla es si ustedes son más de montar el árbol o el nacimiento en su casa, como van a ver, para gusto los colores. Quien más y quien menos adorna su casa durante las Navidades. Hay dos opciones, árbol de Navidad o Belén. En Sevilla la opinión es casi unánime, prefieren la tradición del nacimiento. Árbol de Navidad porque, bueno, las luces, te da más juego para vestirlo, para poner los colores que quieras. En otro no tienes mucho que improvisar. Le gustan poner las figuritas, los colgantes, las bolitas y todas las cosas. Son las excepciones que confirman las reglas. Sevilla, si tiene que elegir, se queda con el Belén. Y es que la tradición se termina imponiendo y esa costumbre tan nuestra del nacimiento no pierde fuerza con el paso de los años. La opinión es casi unánime. Yo preferiría el Belén. Belén mejor. Yo me pongo mejor el Belén. El Belén lo pongo mejor en mi casa. Sí. A mí es que el Belén me gusta muchísimo. Que también me gusta el árbol de Navidad, pero me gusta más el Belén. Belén, porque ya el gato nos quitó la tradición y las ganas de poner el árbol. Yo Belén. Hombre, muchísimo más. Belén, por supuesto. Porque es la tradición y porque es lo que me gusta y porque yo soy creyente. Me gusta Belén porque mi madre es profesora de manualidades y hace unos belenes, ella hace unos belenes muy bonitos con tela, entonces siempre me gusta poner más el Belén, prefiero ponerlo porque me lo ha preparado ella. Hombre, Belén de toda la vida, ¿no? Claro, además mi madre es que lo monta espectacular. Y también están los que no ponen árbol porque hay algo que se lo impide, y es que los animales y los niños pequeños la tienen tomada con las bolas. El Belén porque nos gusta más y porque mi casa es muy pequeña para poner un árbol. Elegir nunca fue fácil, por eso hay quien prefiere no decantarse y poner en su casa las dos decoraciones por excelencia. Mi padre hace puertas de Belén muy bonita y entre los demás hacemos el lado de decorar una de Navidad, poner unos regalitos al lado de, como se hace siempre, ¿no? Lo más importante de todo esto es que con nuestra decoración intentamos simbolizar lo importante de este tiempo, así que solo nos queda desearos una feliz Navidad. Bueno, pues ahí está el debate abierto, árbol o nacimiento. Rocío Belis, Diego Manuel Díaz, Nieves González, buenas noches. Buenas noches. ¿Árbol o nacimiento? ¿O las dos cosas? Yo en mi casa soy más de árbol, en casa de mis padres más el nacimiento. Total, sí, tenemos de todo. Todos los palos. Y tú con la niña también todos los palos, ¿no? Total, que aquí tampoco ha aclarado mucho el debate. Bueno, estábamos con la entrevista al señor Rodrigo Torrijos, ya han entrado nuestros compañeros que le van a hacer cada uno una pregunta. Yo no sé lo que tienen preparado, ¿eh? Yo aquí me lavo las manos, yo ya los dejo con ellos y que sea lo que Dios quiera. Nieves, empezamos por ti. Bueno, pues yo voy al ámbito más local. Buenas noches, señor Rodrigo Torrijos, y le quería preguntar por el papel que está desarrollando ahora mismo el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que con solo 2 concejales no sé qué valoración hace de su papel en el ayuntamiento. Bueno, yo la verdad es que del portavoz, al que conozco obviamente, me parece que está haciendo, es increíblemente trabajador, está gestionando un papel para el municipalismo de izquierda muy complejo, en un escenario muy complicado y con escasos medios, son 2 concejales y en este sentido yo al grupo les sitúo, les valoro con una nota alta, porque hay que valorarlo en función del escenario de debilidad institucional que tienen, con solo 2 concejales, con muchas dificultades de carácter económico y de apoyo y de asesoramiento, y a pesar de ello están imponiendo una cierta impronta en el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla y se destacan. Por tanto, los valoro de manera alta. Te dejo una segunda, venga. Bueno, un poco mirando ya a las elecciones, a las próximas elecciones municipales, ya actualmente Izquierda Unida trabaja mucho en colaboración con Participa Sevilla. Ambos portavoces ya se han mostrado predispuestos a hacer una confluencia, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. No sé cómo ve usted esa confluencia, si cree que podría ser la desaparición de alguna forma de las siglas de Izquierda Unida. Bueno, yo por mi cultura política, por mi trayectoria, soy un hombre partidario siempre de las alianzas, de las confluencias y de las convergencias históricamente.
por una razón no de generosidad política, no se vaya a confundir, sino por egoísmo político, porque sé que solos no podremos nunca. Y hay que sumar. Por tanto, parto del hecho de que la estrategia de alianzas, de convergencia, es fundamental para transformar la sociedad. Pero en este sentido no soy tanto partidario de la convergencia de siglas, sino de la construcción a través de un debate con movimientos sociales, con sindicatos, con la sociedad civil organizada, que diría Ortega y Gasset. En definitiva, con la sociedad civil, una constitución o creación de unidad popular que radicase después en candidaturas que fuesen presentadas con un programa único, plural y abierto, pero único, a las distintas elecciones. Y por tanto, me parecería corto que sola y exclusivamente se hiciera una alianza entre Participa e Izquierda Unida. Creo que habría que ampliarlo, como digo, a la sociedad civil. Pero además digo más, en ningún caso esto pasa como, en mi opinión, no tiene por qué ser compartido, pasa como con la trayectoria de Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad de Sevilla. En mi opinión, ni antes de que llegáramos nosotros al gobierno, ni después el ayuntamiento ha sido igual, ni se ha hecho lo mismo. Es otra cosa. Podemos pensar que mejor o peor, pero otra cosa. Izquierda Unida y su impronta, su proyecto seguirá permaneciendo, se llame como se llame la formación política como nos presentemos, porque lo que está es la esencia ideológica, el proyecto político y el acuerdo programático, ¿no? Y vamos a seguir trabajando por una ciudad sin desigualdades, por una sociedad que aborde políticas en favor de la mayoría social, por una política que acabe con la contaminación y con la insostenibilidad y la ausencia de calidad de vida para la gente que aquí convivimos y que habitamos, con una ciudad que tenga acceso al pan, al trabajo y al techo, con una política de viviendas como la que hicimos, y porque sinceramente a lo mejor le parezco muy ingenuo, porque yo creo que nuestro proyecto, nuestras ideas son imprescindibles, no únicas, pero sí imprescindibles para avanzar en una sociedad más justa. Diego, seguimos por ti. Señor Rodrigo Torrijos, a mí me gustaría seguir abundando en esta valoración del actual plenario en el Ayuntamiento de Sevilla. En este caso, en la figura del alcalde Espada. Ha hecho solo medio mandato en su primera función de gobierno y no sé qué opinión le respecta cómo ha ejecutado el gobierno de la ciudad. Bueno, yo quiero ser, como no podía ser de otra manera, muy respetuoso con el alcalde de la ciudad de Sevilla, al que conozco y al que valoro y aprecio. Sin embargo, en términos estrictamente políticos y desde el más absoluto de los respetos, es de decir que me ha sorprendido, en términos históricos, que hubiese adoptado una estrategia de acercamiento y de alianzas para obtener la investidura, y una vez obtenida dicha investidura, haber aplicado una política fiscal y una política social y una política municipal en general más escorada hacia la derecha, con acuerdos que se están llevando a efecto, con más o menos conocimiento de la ciudad, que ese ya es otro tema, pero con acuerdos que yo afirmo se están llevando a cabo con Ciudadanos y con el Partido Popular. Y eso me ha sorprendido, me preocupa, porque yo siempre entendí que desde un punto de vista estrictamente socialdemócrata, el Partido Socialista Obrero Español pues estaba en ese camino posible de alianzas con la izquierda transformadora para transformar la ciudad, y sin embargo, pues yo creo que ha ido de más a menos en esa estrategia de alianzas con un contenido de política que me preocupa, y sobre todo me preocupan las ordenanzas fiscales que están en marcha, me preocupa la política presupuestaria de este tercer año ya de mandato, que es, digamos, el año clave para ver la política que se va a hacer, y me temo que conociendo ya ese presupuesto, con inversiones en determinados territorios de manera excesiva, nunca es excesivo, pero de manera discriminatoria en determinados territorios, y con el abandono de inversiones en otros territorios de la ciudad, como es la zona norte-este, la zona sur de la ciudad de Sevilla en general, y también la zona norte, que van a tener una reducción importante en la inversión pública para resolver sus problemas. Por tanto, mi valoración desde el respeto es que me siento un tanto frustrado por haberse apoyado en la izquierda transformadora de la ciudad para obtener la investidura, para acabar acordando con la derecha la política económica.
Un segundo, perdón, una segunda pregunta rápida, y con esta creo que le voy a poner un poco más en un aprieto. Al respecto de una valoración del alcalde Espada, me gustaría que lo comparara con el anterior alcalde socialista, con Alfredo Sánchez Monteseirín, y que me diga con cuál de los dos iniciaría un proyecto de coalición si se diera el caso dentro de 2 años, su partido. Mire usted, yo soy muy respetuoso, primero, con los problemas que tienen otras organizaciones políticas, así como reclamo el mismo respeto para la mía. No le digo ya, por razones de educación personal, así me educó mi madre y mi padre, que soy absolutamente respetuoso con las personas. Podré compartir o discrepar de una persona, pero nunca me verá usted una actitud grosera o insultante o descalificatoria contra nadie, ¿no? Dicho esto, nosotros llegamos al acuerdo con el PSOE de Monteseirín. Fue un acuerdo que transformó la ciudad de Sevilla, un acuerdo que se hizo de manera transparente, que fue conocido, que se distribuyó la responsabilidad de gobierno en función de las realidades de cada una de las fuerzas en presencia, que se hicieron actividades increíbles, que hubo lealtad institucional, que hubo problemas, no le oculto el tema, y le voy a contar ahora historias, pero hubo lealtad institucional y un respeto mutuo muy importante. Con el señor Espada no hemos llegado a acuerdo de gobierno, simplemente le diré eso. ¿Con quién se podría trabajar? Pues mire usted, se podría trabajar con una coincidencia, lo haga Agamenón o lo haga su porquero, con una coincidencia programática. Solamente es posible, desde mi punto de vista, un acuerdo de gobierno aquí, en la comunidad autónoma o en el gobierno del Estado o en cualquier otra institución democrática, si hay una coincidencia con el proyecto político, con el programa electoral y con la voluntad de atender las necesidades de manera discriminatoria que tiene la mayoría social frente a la minoría privilegiada. Rocío. Buenas noches, señor Rodrigo Torrijos. Yo voy a volver un poco al tema de las cuestiones judiciales, ya que ellos se dedican más y es más mi ámbito. Ha hablado usted aquí mucho del señor Zoido, de las denuncias y demás, pero aquí hubo otro personaje no muy importante en esta investigación, el caso Mercasevilla, que es la jueza Mercedes Alaya. Entonces yo quería preguntarle cómo valora usted la instrucción que llevó a cabo la magistrada. Mire usted, le voy a hacer una hipérbole, ¿no? Yo sufrí mucho personal y políticamente con esa instrucción, como ha quedado notorio. Incluso enfermé, creo, no como consecuencia de lo mismo, pero coincidió con la enfermedad. Me he visto denigrado en los medios de comunicación y también en la sociedad civil por mucha gente que se ha ido creyendo las mentiras hasta el punto de asumirlas. La denuncia la hizo el señor Zoido. Se utilizaron abogados que eran para todo uso. Lo mismo valía para los seres que para Mercasevilla que para la Fundación. En el tiempo de la etapa de Zoido fueron contratados por el Ayuntamiento desde la ciudad de Sevilla, ¿no? En la instrucción de la señora Alaya, no lo digo yo, lo dijeron todas las defensas, que fue incorrecta en el proceso, en el propio pleno del juicio, ¿no? Lo ha dicho la propia sentencia, que es taxativa, meridianamente clara al respecto. Viene a decir, en sus cerca de 400 páginas, viene a decir esa sentencia, que está muy medida y es muy sólida, viene a decir que no hay ni indicios de presunta participación ilegal en mi actuación en Mercasevilla. Es más, dice que ni participo en la elaboración del pliego de condiciones, que no participo en la mesa de contratación, que no influí en nadie para que votara a favor del concurso. Es más, llega a decir, Rocío, que en el tema del concurso era lógico, o asume que por razones políticas yo estuviera a favor del concurso porque era menos especulativo que la subasta. Bien, dice todo esto la sentencia, todo lo contrario de lo que decía la instrucción. La instrucción, por resumir y no extenderme mucho, viene a decir que yo era el eje central de una colectiva trama para delinquir. Bien, si no es posible probar ninguna de las acusaciones que se producen en la instrucción y hay una sentencia tan firme, Rocío, tan firme,
que no es recurrida ni por las acusaciones particulares, ni por el Ministerio Fiscal, y no le hablo de Zoido porque tuvo la gallardía, entre comillas, de retirar la acusación, de retirarse de la acusación cuando ya había conseguido el objetivo del juicio, fue un cobarde, en mi opinión, que por cierto, ni él ni Beltrán Pérez me han pedido perdón, ni han tenido la elegancia de llamarme para decirme cómo estoy y lo siento mucho, me equivoqué, eso les hubiera engrandecido, pero son pequeños, en definitiva, ambos dos, y por tanto, vuelvo a la pregunta, a la respuesta. Si hay una acusación que me sitúa en el centro de una trama, me acusa de muchos delitos, de muchísimos delitos en la instrucción, y no se prueba ninguno, usted misma, ¿qué opinión se puede tener sobre esta instrucción? Pues permítame que no quiera ser elegante y que quiera ser coherente con mi actitud respecto a no valorar ni los procedimientos ni las instrucciones, porque confío en la justicia, pero usted misma, ahí está la respuesta. Tantas acusaciones para que ninguna quede probada, al contrario, queda probada lo contrario, pues digamos que como la ley de fincas es manifiestamente mejorable la instrucción. ¿La calificaría usted de politizada? Porque es cierto que coincidió, por ejemplo, su imputación con ciertos momentos políticos claves en ese momento. Digamos, y permítame la ironía, que son coincidencias del destino. O sea, que se me anunciara, que a mí no, que se anunciara urbi et orbe, a través de medios de comunicación en plena campaña electoral, que iba a ser imputado, no se sabe de dónde salió esto. Que fui imputado posteriormente a las elecciones. Que además, cuando fui imputado, la denuncia la hizo el señor Zoido. Que además de ello hubo editoriales, titulares, tertulianos, incluso una televisión que yo creo, y a lo mejor parezco paranoide, se hizo exprofeso para ello, porque estuvo durante la campaña electoral y después desapareció, en la que yo todas las noches era la pieza central a batir, ¿no? Bien, en todo ese marco, bueno, me pregunta usted si es político, si estuvo politizada. Yo no digo que la instrucción estuviese politizada, digo que se hizo en un contexto de una estrategia política para eliminar a un adversario político que venía practicando una política desde la primera tenencia de alcaldía en el ayuntamiento de la ciudad, que recortaba privilegios, que distribuía las rentas de capital en rentas sociales y que estaba mejorando la vida de muchos sevillanos. Y, por tanto, había que eliminarlo. Se intentó anteriormente, si usted recuerda, nos vamos a hemeroteca con muchos detalles, pero ya con el tema judicial fue, si usted me pregunta, que si fue politizada la instrucción, mire usted, me denunciaron por Sevilla Global, se archivó. Me denunciaron por la Fundación de Sevilla. Hubo un auto exculpatorio en el que decía que yo no tenía ninguna responsabilidad, no se justificaba ninguna responsabilidad mía en la fundación. Y después por Mercasevilla, ahora por Madeja también, ¿no? Bueno, si me denuncian y lo hace el Partido Popular, lo impulsa el Partido Popular, o lo hace directamente el señor Zoido, pues blanco y en botella. No se puede hablar más claro de una operación política, es más, yo le digo más, de acoso político, para eliminar a un adversario y a un proyecto político que había venido para continuar y para transformar y que ellos no lo podían permitir, ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Y utilizaron todo lo posible y todos los instrumentos posibles, y ahora lo digo ya pasado el tiempo, sin ningún temor, lo lograron y lo ganaron. Hay que reconocerlo, ganaron. Ganaron los malos, perdimos los buenos, aunque para muchos los buenos éramos los malos y los malos eran los buenos. Eso se trata simplemente de tener mejor o peor resorte de control de los medios que generan opinión pública, y ellos los tuvieron. Y un señor que obtuvo 20 concejales parece como una persona cercana, bondadosa y trabajadora, y con 20 concejales no hizo absolutamente nada por cambiar y mejorar la vida de los sevillanos que eran sus conciudadanos. Bueno, ahí quedó, ¿eh? Ahí quedó dicho. Gracias, compañeros, vosotros os quedáis, pero antes de que se marche el señor Torrijos, yo le voy a proponer un juego, desde ese respeto que usted le tiene a todas las personas, y de todas has hablado con ese respeto en este programa. Yo, si no le importa, le voy a poner 5 fotografías y usted me dice lo que le apetezca sobre esas personas. De algunos ya hemos hablado, pero usted me lo define
como crea conveniente. Son 5, yo se las voy a ir pasando. Jorge, cuando tú quieras. El primero es sencillito, digo yo. El señor Sánchez Monteseri. Lealtad. Así, a una palabra me lo va a decir. Vamos a la segunda. Sí, con una palabra. Por ejemplo, el señor Zoido. Cinismo. Cinismo. Vamos subiendo. El tercera. Esta es complicada. Respeto. Respeto. La cuarta. Camaradería. Y el último. Buena gente. Ahí quedo también. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado Sí, bien. sí, Y muchas gracias por participar de esto. Gracias a vosotros, ha sido un placer y quedo a La vuestra última disposición. que le hago, ¿le guarda rencor a alguien? Mire usted, como le digo, he sufrido mucho personalmente, he sufrido políticamente y públicamente, he visto cómo han conseguido ganar una batalla de influencia ante la opinión pública hasta el punto de que la gente ha votado contra sus propios intereses, lamentablemente. Esto es lo que más me duele, que se haya influido. Me pregunta usted si le guardo rencor. Mire usted, el rencor genera dependencia. Y yo no quiero darle la satisfacción a ninguno de los actores de esta grosera y malvada operación que se hizo en estos años pasados de plomo de la democracia municipal, y por tanto lo que siento es pena también por ellos, porque tienen que convivir con la mentira por muchos golpes de pecho que en misa se den. Muchas gracias, señor Torrijos. Gracias ha sido un a vosotros. placer. Buenas noches. Mucha suerte. Gracias. Bueno, ahí nos quedamos con ese mensaje y con todas las reflexiones que ha dejado el señor Torrijos encima de la mesa. Un gran invitado para este programa, ¿eh? Ya lo saben, que teníamos muchas ganas de tenerlo aquí y la entrevista nos ha defraudado, desde luego. Vamos a hacer un alto para la publicidad. Enseguida volvemos con la tertulia, que ahí también hay mucha tela que cortar. Aquí seguimos, Lo Hablamos, en el Correo de Andalucía Televisión, en plenas Navidades, 27 de diciembre, entre Navidad y Nochevieja, o sea, en plena vorágine de las fiestas, contándoles la actualidad de la ciudad y del resto del país, que no cesa por mucho que estemos en Navidad. De hecho, aquí están nuestros compañeros al pie del cañón en esta noche del mes de diciembre para hacer un repaso a todo lo que ha dado de sí la última semana, y también nos lo van a permitir a todo el año 2017. Vamos a hacerles un balance municipal de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla durante el año que ahora se nos va. Pero vamos a empezar, como siempre, compañeros, por la entrevista. En este caso, no creo que lo tengáis muy difícil para escoger un titular, porque el señor Torrijos ha dejado como para resumirlos en otro programa más. ¿Por quién empieza? Diego, tú, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a este programa y a ti personalmente, Mario, porque creo que es importante que esta dosis de justicia que hoy se ha hecho de alguna forma, porque cuando a un político lo imputan, todos salen portadas, centralizan programas de televisión, tertulias de radio, pero cuando se demuestra luego la inocencia o la no culpabilidad, no se corresponde en igual medida la noticia. Y esto lo estamos viviendo día a día con muchos políticos que de alguna forma ven frustrada su ocupación por culpa de imputaciones que muchas veces vienen precedidas por operaciones más políticas que judiciales, y que en este caso al señor Antonio Rodrigo Torrijos, en este programa hoy se le ha dado una grandísima oportunidad de poder narrar su versión. ¿Nieves? Bueno, pues yo me quedo bueno, en realidad es que la entrevista ha sido toda muy interesante, pero bueno, pues con esa estrategia política que afirma que se hizo para eliminar a un adversario político, con ese acoso político del que habla, y con la frase final quizá de Zoido y Beltrán como personas cobardes por no haberle, haberle pedido perdón por lo que hicieron en su momento, ¿no? Y esos golpes de pecho que se dan en misa, esa frase creo que ha sido tan rotunda que nos ha dejado a todos, Rocío, un poco en silencio, ¿no? A mí me ha encantado la entrevista porque, bueno, ha sido muy sereno, muy tranquilo, yo creo que se ha desahogado, se ha abierto porque, bueno, el señor Antonio Rodrigo Torrijos ha sufrido mucho en lo personal, en lo político, no solo las consecuencias que ha tenido que pagar de todo esto para después finalmente acabar a suelto. Como decía Diego, era de justicia esta entrevista, cierto que bueno, no se puede realizar antes por cuestiones de salud, que también las ha sufrido, que ha coincidido en el tiempo y que, oye, quizás tenga relación o no, pero bueno, ahí está.
y él no lo tenía prometido y nosotros era de justicia hacerla porque eso, se les ha dado muchas portadas. Cuando el caso Mercasevilla, él se ha llevado todas las fotos, en los medios salía hasta su carita, siempre era el caso del Mercasevilla Torrijos, ¿no? Y era lo justo que ahora ese juicio paralelo que la justicia de los hombres de la que ha hablado él. Sí, y que luego, como comentábamos entre bastidores unos minutos antes de empezar, que la nueva política no solo no ha sabido paliar, sino que la ha agravado aún más, porque ya todos los partidos, los tradicionales y los nuevos, PP, PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, en el momento que existe una imputación, al político lo quitan de en medio, sin tener la oportunidad siquiera de demostrarlo. Y muchas veces cuando este político demuestra su inocencia o su no culpabilidad, no es restituido, ni en su ocupación, ni tampoco en este juicio paralelo del que hemos hablado. En eso se ha dejado claro que lo que es el cargo institucional ya cree que ha pasado su momento. Sí, claro. Pero está muy activo y muy al hilo de todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Sí, en redes sociales, en Twitter, el tema de que él hablaba de las pensiones públicas, bueno, hace poco estuvo en una manifestación ante las puertas del Defensor del Pueblo Andaluz. Es un hombre que, bueno, que siempre ha estado metido en el mundo político, empezó en el sindicalismo, ¿no? En comisiones obreras, en la clandestinidad, es uno de los subfundadores, ¿no? Y bueno, yo creo que, como él ha dicho, ¿no? Hasta sus últimos días, pues imagino que estará Bueno, de ahí hecho, en esa a lucha. nivel orgánico sigue participando activamente. Exactamente. El que no hace lechón, en este caso, ya se sabe, ¿no? A nivel orgánico sigue participando en los órganos del Partido Comunista, de Izquierda Unida, y me consta que tiene una cercanía con el actual equipo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, que coincido con él, que están haciendo una labor destacada, pese a ser el grupo municipal con menos concejales. Y en cuanto a su legado, ¿verdad, Nieves? Sí, ha sido muy claro en redundar todo lo que es el gobierno. Un poco al hilo de eso, de la justicia, ¿no? Es verdad que al final de lo que se habla también de su figura es siempre de lo malo y nunca recordamos quizás lo positivo, ¿no? Que es verdad que con Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad se hicieron muchas cosas de las que ahora aún nos beneficiamos. Pues es verdad que él ha puesto sobre la mesa todo el tema de peatonalizaciones, carril bici, viviendas sociales, plan centro, ¿no? Plan centro, en fin, que todas esas cosas es verdad que ha pasado a un segundo plano y está bien que lo vuelva a poner en Y valor. está bajo la sombra también un poco a lo mejor de Monteseirín, ¿no? Que era en aquel momento el alcalde, pero es cierto que esas pero políticas es verdad se que las impulsaron políticas desde... de las que él ha hablado de la época de su gobierno son las mismas políticas que lleva ahora en las mociones Izquierda Unida al Pleno. O sea, sigue en siendo... esa etapa fue cuando por primera vez empezábamos a escuchar ya la palabra sostenibilidad, movilidad con lo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Unos conceptos que hasta entonces en Sevilla... Yo creo que desde la transformación de la Expo 92 no había vivido la ciudad un zarandeo tan grande, ¿no? El señor Rodrigo Torrijos, cada vez que tiene la oportunidad, de alguna forma defiende su legado, que por así decirlo es un legado importante en Sevilla, como bien ha comentado Mario. Se produce una segunda gran transformación de la ciudad con una espina dorsal totalmente reformada, como es la Avenida de la Constitución, con otras peatonalizaciones importantes en Triana, en Asunción, San Jacinto. Y el carril bici, la red de carril bici. Que bueno, ahí está muy bien. Sí. Porque es verdad que tienes razón. Es verdad que también que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un cambio de mandato, el que llega nuevo, pues termina los proyectos del anterior. Inaugura, ¿no? Corta la cinta. Y así fue, correcto, en ese caso. Así fue, pero es verdad que Zoido fue llegar al gobierno y eliminó el plan centro, pero aún no lo hizo igual con el tema de las peatonalizaciones, que sí que las asumió y que las presentó como proyectos propios, ¿no? Bueno, hoy ha sido, como les decíamos antes, día de pleno en el ayuntamiento. Le comentábamos al señor Torrijos que 132 había participado él. Bueno, pues hoy con otras figuras, otros actores, en el Salón Colón se ha celebrado el último del año, no sin polémica, que venía precedida por lo que se ha hablado en los últimos días sobre la conveniencia de ese escudo de la ciudad que se tenía que aprobar en el pleno de hoy, y en el que había deslizado la opción de que San Fernando no llevara la espada. Bueno, al final ha habido escudo, con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE, pero esas dos Sevillas, la Sevilla de la izquierda, de Izquierda Unida y Participa Sevilla, y la otra Sevilla, la de PP, Ciudadanos, y en este caso el PSOE, pues se han enfrentado, un poco en conflicto entre las posturas, ¿no? Al final, ¿qué ha pasado? Que hay escudo, pero que hay espada también. Bueno, ya hay escudo y ya era hora.
que hubiera escudo, porque llevamos 20 años para hacer que nuestro escudo algo legal, ¿no? Que ya estuviera establecido, sí, y que estuviera aprobado. Entonces estaba el escudo, pero había que actualizarlo y tal. Y hace 20 años que de hecho un concejal de Izquierda Unida solicitó que eso se pusiera, efectivamente. Bueno, lo que viene a decir Participa Izquierda Unida es que este escudo que se ha aprobado hoy no ha pasado por la mesa de la Ley de Memoria Histórica, y que hay a lo mejor elementos en el escudo que, bueno, pues que a lo mejor serían conveniente eliminar. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que no se ha hecho así, se ha aprobado y entonces Participa dice que va a denunciarlo, va a llevar a los tribunales. No sé yo hasta qué punto un gobierno como el actual, como el de Juan Espadas, que ha vuelto a rescatar el tema de las calles franquistas para hacer honor, o sea, para cumplir la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Que hoy se han aprobado también el cambio de 8 nombres de calles que quedaban pendientes. No sé cuánto retrasaba el trámite llevar eso a la mesa y solucionarlo de una vez, y que, bueno, pues 20 años, pues un mes más, o no sé hasta qué punto era necesario llevarlo ya y aprobarlo sin ese requisito que pedían estos dos partidos. La verdad que a mí se me escapa un poco. Ocurre un poco, ¿no?, como con esto que hablábamos con el señor Torrijos del solsticio de invierno, que otra vez las dos Sevillas se han vuelto a despertar. Y casi había una campaña de cuidado que vienen los de Participa a quitarle a San Fernando la espada. Hubiera sido una paradoja que el alcalde Espada le quitara la espada al escudo de Sevilla. Y ya, más allá de más allá de la broma, gresca, ¿no? Es la historia de Sevilla y en sí misma. La misma Sevilla la Roja, que era al mismo tiempo la ciudad más católica de España. Es decir, que Sevilla es así. Sí. Y bueno, pero creo que hay una cosa se exagera, me parece, a mí un poco se sacan de contextos y a lo mejor una simple propuesta de eso ya es como una chispa, no sé, a mí muchas veces yo pienso, bueno, los ciudadanos cuando escuchen este tipo de debate parece que también los ciudadanos están un poco como al margen, ¿no? Yo no creo que en la calle se esté discutiendo. En redes sociales se han encendido las alarmas, cuidado que vienen, ¿no?, a quitarnos la espada. Claro, pero parece que es como exagerar y un punto de ataque, ¿no?, fácil, no sé, me da a mí esa impresión. Es que volvemos a lo mismo, es verdad que es un poco lo del solsticio, es que es lo mismo, o sea, nos quedamos con diferentes titulares o eslóganes que llegan a la sociedad y que te dicen, ojo, que esta gente vienen a quitarnos el escudo, ojo, que es que la espada de San Fernando. Pues es que una de las cosas que ellos reclaman es que la consideración de Mariana, que sí, que lo asociamos todos a la religión y aquí somos todos muy rojos y muy religiosos, pero es una condición que concedió Franco. Entonces, es verdad que eso habría que ver cómo se puede solucionar y que no sé hasta qué punto no es conveniente que una mesa que está ahí para consultar y pues que consulte, que resuelva, y si resuelve, oye, que si resuelve que sí, que la espada no pasa nada y que el Mariana se queda ahí porque, bueno, que se refiere al fervor que es la ciudad, pues ya hemos terminado, no hay ninguna polémica. Yo personalmente soy muy sensible con las cuestiones de memoria histórica, pero también considero que no podemos hacer de la capa un sayo y ahora utilizar la ley de memoria histórica para situaciones que podemos decir que se cogen con papel de fumar. Es decir, que Mariana lo otorgara a Franco, a Sevilla, habrá que ver si esta calificación de Mariana hiere alguna sensibilidad o no, que es lo que ha de tratar la ley de memoria histórica. Claro, sí, más que quien lo concediera. Más que quien lo concediera. Y ya le digo que yo soy muy sensible con los aspectos de memoria histórica y me parece muy oportuna las medidas que está tomando el Ejecutivo Espada al respecto de cambiar calles o incluso de alguna forma de poco a poco ir caminando hacia la salida de Queipo de Llano de la Macarena. Por poner dos ejemplos de acciones importantes de memoria histórica en la ciudad. Que el escudo tenga Mariana o tenga una espada, yo creo que son asuntos anecdóticos que una vez más nos demuestran que a veces, no siempre, menos mal, la clase política está más pendiente de los gestos que de mejorar la vida del ciudadano. Que hace que gire el debate a aspectos que son en teoría... Nos demuestran una vez más eso, que están más pendientes de banalidades que en ningún momento arreglan los auténticos problemas de la ciudad, que siguen ahí esperando que alguien llegue y los arregle. Que yo creo que al final no es tan importante, desde mi punto de vista, que San Fernando tenga o no tenga la espada. Estamos hablando de un personaje histórico, ¿no?, importante en su momento para la ciudad, que es el patrón. No es tan importante que esté ahí, ni tampoco es tan importante la propuesta que han hecho como para que se saque de contexto, o sea, que elevamos exactamente. Una cosa que, bueno, que se puede mandar y que a lo mejor también se está llevarla a esos titulares, a eso. Y sobre todo estas tendemos actitudes, a exagerar en esta también ciudad, pienso que estas actitudes revisionistas de la historia
es que la espada ahora es un símbolo bélico. Estamos hablando de un escudo que en su momento ya existía en el siglo XVII, creo. El escudo tiene una trascendencia histórica. Y esta actitud revisionista, bueno, pues entonces tendríamos que revisar punto por punto muchos aspectos no solo de Sevilla, sino de todo el mundo. Es decir, sí, pero por sí, pues yo te decía que igual esa petición de llevarlo el escudo a la mesa de memoria histórica, igual se salda diciéndole, oye, pues mira que le dicen, mira, pues la espada es lo que tú estás diciendo, no hace daño a nadie, el Mariana puede hacer referencia a una cosa que es verdad, que es que la ciudad se conoce el fervor que hay, en fin, que no estamos descubriendo nada, y se hubiera resuelto un tema que ahora está llenando páginas de periódicos y comentarios y tal, cuando efectivamente en la ciudad aún hay muchas cosas que son mucho más importantes que tratar y que resolver. No será un servidor quien defienda algo realizado por Franco, pero te pongo un ejemplo muy claro, el canal de los presos, lo hicieron los presos por orden de Franco, donde murieron personas, ahora no lo vamos a tapar. Es decir, lo hemos honrado, claro, se han colocado como lugar de la memoria, se ha referenciado, se ha explicado su importancia histórica, pero como lo hizo Franco, ¿qué hacemos? ¿Lo tapamos y no aprovechamos la infraestructura? No, también es cierto que aquí tenemos que un poco hacer crítica, ¿no?, los medios de comunicación, claro, que muchas veces elevamos y abrimos una portada o una sección o tal con un tema que no es más que una anécdota, a mi entender, totalmente anecdótico, ¿no? Eso no es lo que realmente a los sevillanos les importa. A los sevillanos les importa pues poder llegar a final de mes, tener trabajo, en el caso de las competencias municipales, pues tener unos buenos servicios, poder a lo mejor eso, quien esté pasando, porque muchas familias que lo pasan mal, ¿no? Ahí dabas tú la información de todas las ayudas que da el ayuntamiento, ese tipo de cosas es lo que al final le interesa al ciudadano. Entonces también que los medios alentemos ese debate. También tenemos que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Creo yo en ese sentido. Bueno, vamos a seguir hablando de debates porque esto de que estemos ya casi en campaña electoral para muchos de los partidos en el Ayuntamiento de Sevilla, que ya están mostrando sus cartas de cara a esas elecciones municipales del año 2019, nos ha llevado a que, por ejemplo, para felicitarnos las fiestas navideñas, el Partido Popular y su portavoz, Beltrán Pérez, haya hecho el siguiente vídeo. La Navidad es el inicio de muchas cosas, el tiempo en el que volvemos la vista atrás, hacemos balance de lo bueno y de aquello que podemos mejorar. El reto de mirar el futuro con esperanza y con ilusión. Que en el nuevo año que está por estrenar, sigamos teniendo cerca a las personas que comparten nuestro camino y nos reencontremos con aquellos que en algún momento dejaron de hacerlo. E igual que unos reyes siguieron a una estrella, que nosotros seamos capaces de perseguir juntos un sueño. ¡Feliz Navidad! Pues este era el vídeo del que les hablábamos, el que ha elaborado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Yo no sé si para felicitar las fiestas o para definitivamente impulsar al señor Pérez a la alcaldía de Sevilla, a la candidatura. Está trabajando esto es pre-campaña ya total. Aparte de que vivimos en una pre-campaña absoluta siempre, en cualquier caso el PP tiene su propio proceso, su propio tiempo, y Beltrán está trabajando a destajo para ser candidato porque sabe que hay una oportunidad. Se ha abierto a la veda, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Además, yo creo que está lleno de símbolos, ¿no? El hecho de que escriba como una carta a los reyes, que coja al niño Jesús, como apostando por esa otra Sevilla. Esa Sevilla, ¿no? De la que hablábamos esa otra antes. Sevilla que todos sabemos que tiene una importancia capital en el voto, por supuesto que la tiene, y que de alguna forma no termina de cogerle el pulso al mandato actual, pese a que el Ejecutivo Espada sigue pactando sistemáticamente con Ciudadanos, con ese aliado más moderado, más de centro, pero sin embargo todo el mundo recuerda, y hay que recordar, que Espadas consigue la alcaldía gracias al apoyo de grupos de izquierda. Bueno, después también he visto varios concejales, ¿no? Parece una escenificación ahí de apoyo, ¿no? Ha cambiado la política mucho, porque este tipo de vídeos no era algo muy frecuente y mucho menos casi a poco más de 2 años vistas para las elecciones. Bueno, es que además, aparte de los gestos y los símbolos, es verdad que hablabas de la Sevilla a la que hace referencia, es una Sevilla que no hace tanto tiempo, y es verdad que lo hemos recordado en la entrevista con el señor Rodrigo Torrijos, el tema de la Sevilla, de la moción laica, que movilizó en aquella Plaza Nueva a tantísima gente.
Esa es a la Sevilla a la que él aboga, ¿no? Un poco una Sevilla que apoyaba a Zoido y que le vendría muy bien que ahora lo apoyara. O sea, que bajó Zoido a pacificar el día de la Sevilla laica. Inolvidable, desde luego, esa imagen. Bueno, cambiamos de tercio y dejamos a un lado el Ayuntamiento de Sevilla. En Andalucía, como les decíamos en el arranque, la actualidad sigue vinculada al caso de los ERE, Rocío, que de momento está parado hasta el 9 de enero el juicio, pero esta semana lo ha vuelto a poner en la palestra la presidenta de la Junta de Andalucía, que en una entrevista concedida con motivo del Día de Navidad a la cadena SER, creo que hablaba por primera vez de una forma tan clara y tan tajante para defender de esta forma la actuación de los dos expresidentes, Manuel Chávez, José Antonio Griñán, y también de su partido, del PSOE. Evidentemente, ahí ha habido irregularidades y tendrá que determinar la justicia en qué plano. Pero después de tantos años que han investigado a Chávez y a Griñán de arriba abajo, sus bienes, sus casas, sus cuentas, al PSOE, a todas las agrupaciones del PSOE, digo de arriba abajo durante años, y no han encontrado nada. Es decir, no han podido decir que Chávez y Griñán se ha llevado un duro, no han podido decir que ha habido financiación ilegal del PSOE en ningún momento. Entonces, ¿aquí qué es lo que ha habido? Que han querido ganar en los juzgados lo que no ganaban en las urnas. Y se han llevado por delante la imagen de dos presidentes, que son dos personas honestas y decentes. Distinto es si se han cometido irregularidades, ilegalidades o lo que sea, lo determinará la justicia. Pero Chávez y Griñán llevan años en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, donde le han hecho un juicio mediático y no han podido demostrar que se han llevado un duro. Y ha sido tan burdo que han querido compararlo con Granados, con Bárcenas, con Rato en el yate y Bankia, y han querido compararlo con gente que se ha lucrado del dinero de todos los ciudadanos. Y claro, y el daño ha sido grande. ¿Eso significa que la justicia no tendrá cábala? Claro, y el que lo haya hecho lo pagará. Pero hombre, es que han sido muchos años en un ataque salvaje a dos personas que, bueno, a los que con el tiempo, yo lo he dicho con claridad, tendrán que pedirles perdón. Que hubo en su etapa cosas que no se hicieron bien, claro, para eso está la justicia. Pero ya no pueden decir hoy que se han llevado un duro, ¿verdad que no? Pues lo que les decíamos, clara, que ha estado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para poner la mano en el fuego por Chávez y Griñán y decir que no se han llevado un duro. A mí me recuerda tanto a lo que acabamos de hablar con el señor Rodrigo Torrijos, que parece que la presidenta está hablando por él. No sé qué pasará al final, tiene que hablar la justicia, pero bueno. Bueno, yo aquí quería matizar varias cosas, ¿no? Y por parte, ¿no? Tras escuchar a la presidenta, que la verdad que ha sido bastante clara, creo que casi por primera vez ha hablado tan claro a favor de Chávez y Griñán. Por un lado, es cierto que nos han llevado un duro, no se ha podido demostrar, o sea, no se ha encontrado nada, pero prácticamente de ninguno de los imputados en este caso. Tampoco se ha podido demostrar esa financiación ilegal del PSOE a la que la jueza Laya siempre iba apuntando. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué están sentados en el banquillo? Que es la pregunta que hacía Susana Díaz. ¿Qué es lo que hay entonces? Pues lo que hay es lo que hablábamos el otro día cuando analizábamos el juicio. Aquí lo que hay es, llamémoslo, una compra de votos. El PSOE creó una red clientelar en Andalucía. No es que se hayan lucrado ellos, como ha pasado en otros casos de corrupción. No se han llevado dinero. Pero sí es cierto que esas ayudas, ese fondo que había para los ERE, se utilizó de forma irregular para dar ayudas a personas de su entorno del PSOE y de la Junta de Andalucía. La otra cuestión importante aquí es ver si esas irregularidades suponen una cuestión penal y hasta qué punto el señor Chávez y el señor Griñán tienen responsabilidad penal o es simplemente una responsabilidad política. Si aquí lo que hay es una falta de control, porque bueno, es cierto que ellos eran los presidentes. ¿Hasta dónde llegó esa irregularidad? ¿A qué nivel estamos? Exactamente. Entonces, eso es lo que este juicio tiene que dilucidar y, por supuesto, ante todo, la presunción de inocencia. Y, hombre, hemos visto ya, tenemos antecedentes, aquí ha estado el señor Antonio Rodrigo Torrijos, que bueno, que al final se le ha señalado ya, ha pasado 3 procesos en los que ha resultado absuelto. Ojo que los ERE también nos podemos llevar aquí ya todo el mundo, la pena de banquillo y de telediario se la han llevado ya y se les ha condenado. A lo mejor queda ahí o no. Pero todavía tiene que hablar la justicia. Pero esa pena que se han llevado ya, como bien comenta Rocío, es una pena dura, amplia y pesada. Es irreversible. Totalmente. Al respecto de lo que ha comentado ella, yo creo que hay poco más que añadir porque ella es nuestra experta en tribunales, lo analiza súper bien. Yo sí quisiera de alguna forma comentar que de hace un tiempo a esta parte el PSOE andaluz
si está más por la labor de ensalzar y restituir la figura de los dos expresidentes. Es verdad que esta entrevista de hace unos días en la cadena SER, Susana Díaz fue muy contundente y muy clara al respecto, pero hubo un gesto que marcó un antes y un después, que fue en julio de este año en el Congreso regional del PSOE de Andalucía. Fue el último fin de semana de julio, se celebró aquí en Sevilla y contra todo pronóstico y de forma sorpresiva, Susana llegó acompañada de Chávez y de Griñán. De alguna forma, sí, que fue una imagen sacándolos, que en este caso dice más que todas estas sacándolos de ese letargo. Han sido incluso considerados apestados dentro del partido, y con eso no exagero, porque se conoce sí, porque podía perjudicar la imagen del PSOE. Y ya comento que hay dos fases, porque al momento cuando saltó la imputación de los dos expresidentes, la causa llegó al Supremo. Fue una época donde el PSOE de Andalucía sí echó el culo fuera, hablando mal y pronto, pidió el acta de senador, en este caso de Griñán, y de Chávez, que en este caso es el Congreso de los Diputados. Susana Díaz, hubo muchos pesos pesados históricos del partido que echaron en falta la defensa que ahora realiza, y con todos los parabienes pues hay que de alguna forma ensalzar también como lo hace, pero que en su momento se echó en falta. Y sin embargo yo recuerdo aquella época en la que, no sé si fue José Antonio Viera, que no quiso entregar el acta de diputado, y Susana lo expulsó del partido. Lo expulsó del partido prácticamente. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar y muy poquito tiempo, así que vamos a intentar avanzarnos según podamos. Os pido un titular solo de lo que ha pasado en Cataluña, porque claro, hemos hablado tantísimo de este asunto. Bueno, pues ya pasaron las elecciones el 21 de diciembre y el escenario a simple vista es prácticamente idéntico a lo que teníamos antes, es decir, que hay que volver a empezar desde el principio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Hay una parte que, aparte de que estamos como al principio, hay un titular o un apartadito que hay que resaltar también, y es el resultado del PP en esas elecciones. Es que ha sido apabullante la pérdida de votos que ha recibido el partido que gobierna en España. Entonces, es verdad que sí, que tenemos igualmente una paridad entre independentistas y constitucionalistas, pero que bueno, que ahí sí, también habría que destacar un poco. Lo hemos dicho en el arranque del programa, ¿no? Que es a tener en cuenta quedarse con 4 diputados finalmente, con respecto a lo que había. Ganaron unos Nochebuena, que eso no se hace Se lo trajo un niño Jesús, que Ciudadanos le ha comido ahí todo el terreno. Pero bueno, la Nochebuena fue buena, como dijo Diego, y el niño Jesús le trajo un cuarto. Pero aún así no tienen ni grupo propio absolutamente ni nada. ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver Puigdemont para estar en la cárcel? ¿Va a ser presidente? Junqueras, ¿qué va a poder hacer desde prisión? Inés Arrimadas ha ganado, pero ¿le va a valer? Es que hay tantos interrogantes. Hay tantos interrogantes y todos por resolver. Además, si quieres un titular, yo te digo con el que tituló la crónica del Correo de Andalucía, que era El mismo laberinto. Es decir, estamos en una situación regresiva, con una diferencia que no es ni mucho menos baladí, es importante. La diferencia es que esta vez la lista más votada es la de Ciudadanos. En las elecciones de 2015 hubo una lista hegemónica, una lista forzada, porque era la unión de 2 partidos, que sí tuvo un carácter hegemónico importante y mayoritariamente refrendado. En este caso, los más votados es un partido que aboga por la mantención de Cataluña como autonomía. Bueno, hay otra diferencia, perdón, que no... Sí. Hay otra diferencia, y es que tenemos la experiencia. Quiero decir, aquí hay un llamamiento al entendimiento entre todos los partidos que forman el gobierno o formarán el gobierno en Cataluña, porque ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado cuando no se han puesto de acuerdo. Entonces, ahora negocien, pónganse de acuerdo, dialoguen y busquen una solución para no volver a a vivir escenas como las hemos vivido y a vernos abocados otra vez a otras elecciones que vuelven a dar un resultado que ya tenían. Entonces, ahí un tirón de orejas, ¿no? También a los políticos de Cataluña, pónganse de acuerdo, pónganse a trabajar y acuerden. Lo ha pedido el rey, por ejemplo, en el discurso de Nochebuena también, ¿no? Que haya un poco de consenso en ese sentido. Rocío, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, yo lo único que eso, después de estas elecciones, después del día 21, lo que queda muy claro es que la sociedad catalana está dividida, que hay una división, con lo cual creo que no se puede imponer el separatismo como parecía en los discursos, como habló Puigdemont después de ver los resultados, parecía que obviaba que había una parte que de hecho incluso tienen más votos que ellos. Y después, bueno, está claro que Cataluña ha dejado muy claro que no está de acuerdo con el principal partido, o sea, con el
partido que está en el gobierno. O sea, algo están haciendo. Ahí tiene también que recibir el mensaje Rajoy y el PP de que algo están haciendo mal, cuando ha sido un fracaso total, con lo cual se tienen que poner las pilas y negociar, porque si no, no podemos tener ahí una comunidad y al final repercute en un país paralizado, ¿no?, por este tema. Bueno, de Cataluña le vamos a seguir hablando en el año que entra, porque, como les decíamos hace algunas semanas, este debate no va a terminar porque hay mucha tela que cortar y mucho que acordar. Vamos a entrar ya, enseguida, en el rápido balance de lo que ha dado de sí el año 2017, pero antes, aprovechando que tenemos aquí a uno de los ganadores de ese Premio Andalucía de Periodismo, compañera, lo mínimo que podemos hacer es felicitarlo, ¿no? Hombre, claro. Imagino que es una gran satisfacción. Esto no venía en el guión, no. Te quiero preguntar, imagino que muy satisfecho, ¿no? Bueno, sí, también, obviamente también nombrar a la compañera Isabel Campanario, que es un premio en conjunto a ambos. Por supuesto, satisfecho y contento y de alguna forma agradecido, más que por la concesión en sí del premio, porque existan estos galardones que de alguna forma pongan en valor el trabajo del periodista. Nuestra profesión, con esto hago ahora un alegato de nuestro propio oficio, está pasando por un momento complicado, por un trance en el que es asediado por la vulgarización, por la precarización, por la desprofesionalización, por muchos condicionantes negativos que de alguna forma por un ratito los olvidamos, ¿no? Y podemos celebrar que seguimos aquí, que somos un bien al servicio de la sociedad. Bueno, estamos viendo las imágenes del día que recogieron el premio, un orgullo para esta casa, para toda la familia del Correo de Andalucía, que dos grandes profesionales, amigos y compañeros como Diego Manuel Díaz e Isabel Campanario hayan recibido el reconocimiento, un trabajo excepcional. Lo pueden ver, lo pueden buscar en la web del Correo, este artículo sobre el primer aniversario del accidente de la 400M que Rocío Belí les trajo a ustedes también, si es que aquí todo lo compartimos, también el trabajo. Bueno, que le damos la enhorabuena, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y ustedes en su casa le dan un aplauso, que se los merecen. Y destacar eso, que pese a las muchas dificultades que se encuentra la redacción estos días del periodismo, aún se hace buen periodismo como se ha demostrado, ¿no? Es un espaldarazo al trabajo diario nuestro de las redacciones, que se pelea mucho por seguir ofreciendo buena información a los lectores. Bueno, pues vamos a entrar rápidamente en materia en el tema del balance del año 2017. Un vídeo les hemos preparado para que se pongan al día de algunos de los asuntos que ahora vamos a tratar de debatir en esta tertulia sobre todo lo que el 2017 ha dejado en el Ayuntamiento de Sevilla. Con el pleno celebrado hoy miércoles, los grupos municipales han echado el cierre a un año marcado por la ausencia de grandes sobresaltos en la política local. Atrás queda un 2017 en el que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha vivido su tercer año al frente del gobierno de la ciudad. Unos meses en los que ha vuelto a hacer valer su minoría de 11 concejales gracias a una capacidad de negociación en la que han primado los intereses por encima de las ideas. Su fiel escudero ha vuelto a vestirse este año de naranja. Espadas ha contado con el apoyo de los 3 concejales de Ciudadanos para los grandes temas y, lo más importante, para lograr desatascar algunas votaciones enquistadas. A cambio, a Javier Millán le ha bastado con apuntarse el tanto de algunos proyectos que ha presentado el gobierno local. Por ejemplo, las líneas de Tusam, detalles del Año Murillo y otras parcelas culturales y la bajada del IBI en un 3%. Pero la realidad es que este año que ahora termina tiene un nombre propio, la seguridad. La obsesión municipal, heredada del resto de corporaciones locales del país, se vio agudizada por los atentados del pasado agosto en Cataluña. Desde entonces, Sevilla se ha transformado para ser una ciudad más segura. Basta con darse un paseo por sus calles para comprobarlo. Macetones en las zonas turísticas, peatonalizaciones como la de Mateos Gago o dispositivos policiales permanentes se han convertido ya en unas medidas habituales que han venido para quedarse. Otra de las decisiones que se ha implantado de manera definitiva es la reordenación de veladores en las calles más emblemáticas del centro, donde resultaba complicado el paso. La Campana quedó limpia de terrazas y se redujeron los de la Avenida y San Fernando. El turismo ha vuelto a ser una de las buenas noticias del año. Al momento dulce que la ciudad vive en este sector, se le suma que en 2017 el aeropuerto ha superado la barrera de los 5 millones de viajeros, un récord inédito hasta la fecha en San Pablo. 2017 también ha sido el año de los aniversarios. Se cumplían 25 años de la Exposición Universal que transformó Sevilla y en las últimas semanas arrancaron los fastos para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Murillo, con un compendio de exposiciones que traerán a la ciudad hasta 600 piezas del pintor sevillano. Tareas, como ven, siguen quedando pendientes para el año que viene.
mucho trabajo por hacer para el año que viene en el Ayuntamiento de Sevilla y mucho que analizar. Por cierto, van a poder leer en la edición del Correo de Andalucía del 31 de diciembre un balance de cada una de las áreas políticas en el Ayuntamiento, en Andalucía, en España, en fin, un balance generalizado de lo que va a decir el año 2017. No se lo pierdan porque es muy completo, pero ahora nosotros vamos a adelantar un poco lo que ha sido el balance de la política local. Yo os voy a pedir a cada uno el vuestro. ¿Con qué os quedáis? ¿Dónde ha estado la noticia, Nieves? Bueno, en la noticia, o como yo veo más o menos el balance municipal, bueno, pues un año en el que se ha... Bueno, es verdad que el vídeo lo resume muy bien. Ha estado marcado por el tema de los aniversarios, porque ha sido el aniversario de la Expo, de los 25 años, el comienzo del año Murillo. En el caso de... son, digamos, la cara y la cruz, digamos, por decirlo de alguna forma. El año Murillo es verdad que acaba de arrancar y al final parece que tiene un peso importante y que de hecho va a hacer que Sevilla sea en 2018 una ciudad para visitar, según una prestigiosa publicación de guías de viaje. Y por el otro lado, en el caso de la Expo, ha sido un aniversario que ha pasado un poquito más por digamos, al nivel local. Se prometía que la Cartuja se iba a revitalizar, que iba a ser un revulsivo, que se iba a invertir para que las calles de la Cartuja estuvieran estupendas de nuevo, al nivel del parque tecnológico y científico que tenemos allí, y la verdad que de eso poco se ha visto. Es verdad que también ha habido exposiciones muy interesantes y tal, pero que ha quedado un poquito a medio gas. Sí, ha sido más por la iniciativa privada, digamos. Sí. El Legado Expo ha hecho una labor, la verdad, que bastante importante. Y luego, por otro lado, el tema del turismo también, que hemos conseguido, lo hablábamos en el último programa, que estábamos a punto de superar los 5 millones de viajeros en San Pablo, ya hemos superado esa cifra por primera vez en la historia. Es un momento más que dulce, digamos, ya del tema turístico. Y luego el tema más en el tema ayuntamiento, bueno, pues se confirma, digamos, el matrimonio PSOE-Ciudadanos. Y ahora, bueno, pues es verdad que Espadas tiene que buscar fórmulas, ¿no?, para seguir trabajando en las siguientes cosas que tendrá que desbloquear, que lo siguiente es el presupuesto, que además es digamos, el que le queda realmente por ejecutar, porque el siguiente ya va a estar condicionado por las elecciones. Diego, ahí ha estado la clave, ¿no?, en esa negociación de partidos que nos ha ofrecido un panorama muy diferente al del inicio de mandato en este 2017. Espadas ha sabido virar, de alguna forma ha sabido reconducir su dominio en el Pleno, logró la investidura, como hemos referido hoy, gracias a Participa Sevilla y Izquierda Unida, pero luego para sacar adelante su gestión ha tirado de Ciudadanos. Ahora tiene el kit de con quién aprobará los presupuestos, que yo creo que va a ser de verdad el primer gran reto el que se va a presentar con el nuevo año. Al respecto del balance, nos podemos quedar con un haber y un debe. En el haber de Espadas, aparte de esta capacidad negociadora, yo me quedo también con un impulso cultural importante en la ciudad, al respecto del año Murillo, el aniversario de la Expo, que no se ha terminado de sustanciar como el ciudadano esperaba, pero que si lo analizas intrínsecamente ha habido una relación de asuntos interesantes. Y en el debe, creo que Sevilla tiene que seguir planteándose la necesidad imperiosa de arreglar algunas cuestiones que ningún alcalde ha sabido o ha logrado arreglar. Por un lado, el problema de los barrios pobres, que siguen ahí. Sevilla sigue teniendo a varios de los barrios más pobres de España. Creo que es algo que trasciende la frontera de lo municipal y que se necesita el aporte de otras instituciones, pero bueno, lo debe de capitalizar el Ayuntamiento de Sevilla. Y por otra parte, la situación de la movilidad y los transportes en la ciudad. Una ciudad que sigue siendo un auténtico caos circulatorio, al menos desde la opinión de alguien que viene desde la Jarafe, y que sigue teniendo enquistado acciones nucleares como el metro, como el tranvía hacia Santa Justa, aunque ya parece que se avanza, pero hasta que no esté y nos montemos y lo probemos, no podremos hablar. No se va a notar. Rocío, terminamos contigo. Bueno, pues yo apuntaría un poco el tema de la seguridad, ¿no? Como la ciudad, bueno, todas las ciudades españolas pues han tenido un poco, pero en concreto pues en Sevilla, revisar este tema a raíz de los atentados de Barcelona. Bueno, pues vimos cómo se llenó el centro de macetones, además coincidiendo con lo que decía Nieves, ¿no?, del tema del turismo, cómo se ha repuntado, pues cómo también ha habido reuniones con la delegación del gobierno, subdelegación, a la policía local pues incluso se le ha dado
nuevos chalecos antibalas, y como bueno, se está un poco, ha tenido que reinventarse ahí un poco el tema de la seguridad, porque es verdad que es algo que se ha demostrado, ¿no? Que lo tenemos muy cerca y que no podemos quedarnos ahí atrás. Bueno, pues ese es nuestro balance, el de nuestros compañeros, más amplio, lo leen en las páginas del Correo, no solo de Sevilla, sino del resto de nuestro país. Los retos es harina de otro costal, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa, para ya el año que viene, en el que podremos analizar todo lo que le queda por delante en el verdadero año de gestión del Ayuntamiento de Sevilla, que es el tercero de cada mandato y donde Espadas tiene que posicionarse definitivamente de cara al electorado. Bueno, compañeros, yo os voy a decir adiós, feliz año, todas estas cosas, pero antes, como siempre, recomendaros que Mira qué Barrio no para ni en Navidades, ¿eh? Que el viernes tenemos otra vez programa. Así que yo sé, como ellos están muy atentos y ustedes también, pues no hace falta que yo les recuerde que venimos todos los viernes a las 10 de la noche, pero bueno, yo solo voy a volver a recordar y además, como son unos afortunados, le vamos a dar un adelanto de lo de esta semana. Juan, todas las cosas que le han pedido a estos niños. Perdón por la, Nada, eso por la pasa en emoción, todas las perdón por la emoción. Se creían ustedes que yo no me iba a subir al escenario donde el cartero. Anda que no. Espérate que no se te ve con los globos. Que no quiero cantar. Hacia Belén va una burra, canta conmigo. Parece un clásico. Sí será por cantar villancico y todo. Ya han conocido ustedes a Juan Raya, ¿eh? Que siempre hablamos de él, pues ese que se ha hecho un auto-selfie con la cámara para celebrar la Navidad. El viernes a las 10, en el Correo de Andalucía Televisión, Mira qué Barrio especial Navidad. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber estado aquí. Feliz Navidad y feliz año y esas cosas que se dicen en estos días. Feliz año y que 2018 nos traiga un nuevo título de un buen equipo sevillano de fútbol. Eso es lo que le pedí al año, ¿no? Yo pensaba que decir que nos traiga aquí mejores programas, ¿verdad? Un segundo. Al parecer hay un problema con tu micrófono. Rocío, ¿puedes volver a hablar? Sí, no, que pensaba que Diego iba a decir que... No, que no se escucha. No. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no? Ah, vale. Bueno, que feliz Día de los Inocentes, que ya es la hora. Ustedes, que muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos en este año y que volvemos la semana que viene, no, ya después de Reyes, para seguir contándole la actualidad de Sevilla. ¡Feliz año! Gracias y buenas noches.